Señoras y señores, nos han pillado con las manos en la masa. Estábamos hablando además de las mascarillas, de cómo sale el sonido, pero bueno, pues ya saben que cada semana llegamos a sus hogares puntualmente y que bueno, pues nos sentimos familiarizados con todos y con todas ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa de actualidad a debate. Esta semana ya saben que hay muchas noticias encima de la mesa en el candelero. Además, tema muy importante. Hablamos de esa reforma laboral, hablamos de esa subida del salario mínimo interprofesional, hablamos de la ley de vivienda, hablamos de un posible, por lo menos se está pidiendo, decreto de sequía, porque están las cosas como están. Ya saben cómo estamos en la cuenca del Guadalquivir, casi rozando la desesperación. Hablamos también, bueno, de ese reparto de los fondos europeos y de esa disconformidad de alcaldes y diputaciones del Partido Popular con cómo se está haciendo. Muchos temas encima de la mesa, ley de vivienda, el incremento de la violencia juvenil, que nos tiene a todos muy preocupados. Vamos a ver a lo que nos da tiempo esta noche, aquí a tratar con nuestros políticos más cercanos, nuestros representantes más cercanos. Bueno, pues forman parte de los partidos políticos con mayor representación en nuestra provincia y queremos saber cuáles son sus propuestas y su punto de vista con respecto a estos temas importantes que nos afectan a la ciudadanía en general. Paso a presentárselo, bueno, pues comenzando por allí por mi derecha, a la izquierda de todos ustedes se encuentra Alfonso García PSOE. Muy buenas, Alfonso, bienvenido. Muy buenas tardes, yo soy el de la mascarilla errónea de hoy. Eres el que te estábamos diciendo, trate la mascarilla higiénica porque esa protege mucho más, pero el sonido sale peor. Bueno, pues ya sabe la audiencia por qué. Pues gracias, Alfonso, por acompañarnos una semana más. Y bueno, Manuel Bonilla, encantadísimo, representa al Partido Popular, en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén, encantadísimo de que nos acompañe. Y bueno, se lo decimos siempre a todos los compañeros que vienen cada semana con nosotros, esta no quita otra, esperemos que te sientas muy a gusto con nosotros y que se repita esta presencia aquí en este programa. Pues muchísimas gracias, para mí es un honor y un placer acompañaros y esperemos evidentemente que podamos debatir de todas estas cuestiones que has planteado en un buen tono y de una buena forma. Seguro que sí, porque normalmente así sucede. Bueno, Javier Barranco, de Torre del Campo, era el que viene de un poquito más lejos, un poquillo más que Jaén, de Torre del Campo, grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torre del Campo. Bienvenido, y te digo lo mismo que tu compañero, que bueno, que esta no quita otra, que más veces queremos que nos acompañe, pues que te sientas a gusto en lo que esperamos y que bueno, podamos debatir aquí en armonía como siempre hacemos, y que más que un debate se convierta en una tertulia en la que se expongan los distintos puntos de vista con respeto, como siempre hacemos en esta mesa. Seguro que sí, Encarna. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Y muchísimas gracias también por acompañarnos a José Manuel Tenorio. Viene representando a Unidas Podemos, viene de Izquierda Unida Baeza, y José Manuel ha venido muchísimas veces, pasa como Alfonso, así que José Manuel, en tu casa, como siempre. Muchas gracias por invitarnos y una vez más pues aportando nuestras ideas y debatiendo de manera correcta, que es lo que siempre pretendemos. Lo que siempre hacemos en democracia, pues todos los puntos de vista son válidos y un debate respetuoso y positivo, que es lo que siempre tratamos de ofrecerles a todos ustedes, que conozcan los diversos puntos de vista y luego suyas desde luego van a ser pues las decisiones con respecto a lo que se está hablando. Bueno, tema candente, tema de la semana, reforma laboral. Madre mía, una reforma laboral se aprobaba en principio de infarto, era una votación de infarto, voto del diputado del Partido Popular de Casero, bueno, el cambio de los dos diputados de UPN, que nadie pensaba que iban a votar que no, iban a votar que sí. Ahora, bueno, los problemas que tienen dentro de su partido, los partidos que han apoyado en esta legislatura normalmente al gobierno, en este caso, bueno, pues votaron en contra. Fue una reforma laboral cuyo voto dio muchísimas sorpresas, no solamente a los diputados y diputadas que se sentaban allí, sino a la ciudadanía, que pudimos seguirlo, que lo vimos después en otros momentos, porque de verdad que fue casi de infarto, Alfonso. Sí, bueno, yo creo que fue una votación en la que el primer elemento que creo que hay que resaltar es que puso esta reforma laboral, fruto del acuerdo social entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno, vuelta a la negociación colectiva necesaria e imprescindible en un Estado de Derecho donde los trabajadores puedan negociar las condiciones de trabajo con una cierta garantía y en el que los empresarios estaban totalmente de acuerdo, así fue con la patronal.
en esa votación estuvo un espectro muy amplio de acuerdo, ¿no? En términos nacionales, ¿no? Ciudadanos, Partido Socialista y Unidas Podemos, en esencia, más otros partidos que apoyaron. Salió ahí, los partidos que no apoyaron y el diputado que generosamente del PP votó a favor, ¿no? Y luego hubo una serie de partidos que votaron en contra, y curiosamente son pues la extrema derecha, el PP, Bildu y una serie de partidos más que votaron en contra de la reforma laboral. Lo importante no es la anécdota de Casero, ¿cómo se llama? Casero, ¿no? Casero. El diputado Casero, porque el hombre se pudo equivocar como cualquier otro diputado de cualquier partido, como ha pasado siempre. Lo que es esencial es el impacto que tiene la reforma laboral en las condiciones de vida de los trabajadores, de las clases medias y trabajadoras. Eso es lo importante de la reforma laboral. 4 aspectos muy importantes. Volvemos a la negociación colectiva como esencia, como piedra angular de la negociación en las condiciones laborales. Deshacemos la gran torpeza del año 2012, que fue volver a la negociación a nivel de empresa, en el que evidentemente los trabajadores, a la hora de negociar sus condiciones laborales, no tienen las mismas garantías que tienen con la negociación colectiva, fruto del acuerdo entre los empresarios y los sindicatos. El contrato indefinido como parte esencial de la nueva legislación laboral. Instrumento de flexibilidad para ayudar a los trabajadores, fruto de la enseñanza que hemos tenido de esta crisis económica producida por el COVID. Instrumentos nuevos que beben de los ERTE, instrumentos de flexibilidad que permitan a los empresarios en momentos de dificultad económica justificada poder hacer ERTES y no ERE, y no despido. Unos retoques que ha avalado Ciudadanos y que desde la izquierda le han Por eso digo que con respecto a lo que se había vendido, Alfonso. ¿Cómo? Han sido retoques con respecto a lo que se había vendido anteriormente. Pero cuando hay que hacer un acuerdo de país en el que tienes que poner de acuerdo a la inmensa mayoría del país, la aspiración de máximo que tú puedas tener legítimamente como partido, tú tienes que supeditarla al interés general. Y si los empresarios y los sindicatos se pusieron de acuerdo con el gobierno en ese texto, la obligación de los representantes políticos era refrendarlo. Por tanto, yo creo que podemos estar contentos más allá de la anécdota del momento y bueno, yo creo que ya está teniendo un impacto muy positivo porque recordemos que la reforma laboral se convalidó en el Congreso, pero está en vigor desde el 1 de enero. Una reforma laboral, José Manuel, que desde los partidos de la oposición, los que no la han refrendado, los que no la han apoyado, dicen, ha salido por los pelos y algunas personas piensan que, bueno, pues casualidad, por un error, lo que, bueno, pues éticamente puede restarle algún tipo de legitimidad. Estamos hablando de de verdad, de las reformas más importantes que un gobierno puede acometer y ha tenido un respaldo muy justico. Vamos a ver. A nivel de los representantes de la ciudadanía. Entiendo que cada uno vota en función de su conciencia o en función de sus intereses del momento. Es verdad que salió por ese fallo del diputado. ¿Crees que pudo ser no fallo, de verdad? ¿Crees que pudo ser no fallo? Cuando tiene que votar 2 veces, 2 veces falla. Bueno, le pasa mucho. Puede ser que en eso, o a lo mejor es que ha salido. Porque Pepe quería que saliera. Le ha salido la vena comunista a ese. Entonces, entiendo que la correlación de fuerzas muchas veces, pues, en una etapa sí, que no hay mayoría absoluta es complicada. Y entonces, evidentemente, por parte de nuestra parte no hubiésemos elegido que hubiesen aprobado por los partidos que apoyaron la investidura, pero como no ha podido ser, pues bueno, pues se ha buscado otras correlaciones que han dado por la aritmética que no es, ya lo decía tu compañero, lo que decía que no es la reforma de los que no es la reforma, una reforma muy amplia. Si está de acuerdo Ciudadanos, que ha votado a favor, si está de acuerdo la COE, que ha avalado esa reforma, si la ha bendecido hasta Ana Patricia Botín, que creo que de comunista tiene poco, pues algo tendrá de bueno, digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa correlación de fuerzas que estamos hablando, para ella, no necesariamente para vosotros. yo entiendo 2 cosas, principalmente
un poco de inocencia por parte del PSOE de haber intentado sacar los votos de UPyN cuando sabemos que UPyN pues, son un poquito volátiles y cambian su voto en 5 minutos. Yo lo hubiese intentado más con el partido, el PNV por ejemplo, porque en este caso Bildu y Esquerra pues tenían intereses más electorales en los que yo considero, porque solo hay que ver las caras que tenían cuando en un principio parecía que se había echado para atrás la reforma laboral. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba echar para atrás la reforma laboral? Por en principio, aparte de volver a la precariedad, a la temporalidad y demás, significaba perder 10.000 millones de euros de los fondos europeos, cosa que precisamente no estamos muy... No estamos para eso. No estamos muy sobrados para perder esos 10.000 millones de euros. Entonces, ¿qué pasa? Que entiendo que Esquerra y Bildu, ante el aumento de popularidad de Yolanda Díaz, pues en sus territorios pueden perder apoyo electoral y no le interesará apoyar. Lo que pasa es que claro, ahí vemos nuestro interés electoral y no nuestro interés general, que es lo que verdaderamente tiene que primar en este momento. Ahora hablaremos de la figura de Yolanda Díaz y además de un tema que ha salido hoy al candelero, que es el tema de la reforma fiscal. Yolanda Díaz, que está ahí nadando entre dos aguas, entre la gente de Unidas Podemos y entre el gobierno, y con el tema de la reforma fiscal, lo que, bueno, pues en este caso es un móvil, ¿no? Lo que en este caso ha dicho, bueno, pues Unidas Podemos y Belarra en este caso, y por otra parte lo que ha dicho María Jesús Montero, y luego como bueno, pues vuestra ministra ahí está en medio y en fin, tiene que nadar y guardar la ropa en este caso. Pero hablaremos de la reforma fiscal porque ha sido un tema que ha salido a última hora hoy. Hablaremos enseguida, pero en cuanto a la reforma laboral y a lo que pasó, el voto del diputado Casero y a, bueno, pues los votos de Unión del Pueblo de Pueblo Navarro, ¿qué valoración podríamos hacer, Manuel? Bueno, yo voy a hacer una valoración de fondo en relación a esta ley, que evidentemente es una ley de contrarreforma y que es una ley que va a perjudicar el interés nacional por una razón muy sencilla. Por más que es verdad que se ha llegado a un acuerdo. Aquí el señor García ha hablado de torpeza en relación a la reforma laboral del año 2012. Hombre, torpeza cuando una ley ha permitido que en España en los últimos 10 años se hayan creado más de 3 millones de puestos de trabajo, y adicionalmente en la última crisis que ha habido como consecuencia de la pandemia, 1 millón de trabajadores han podido estar en ERTE. Sin la reforma laboral del presidente del gobierno del Partido Popular, de Rajoy, en el año 2012, eso hubiera sido imposible. Y hay que recordar, y es bueno hacerlo, que el Partido Socialista votó en contra de esa reforma. Una reforma, repito, que ha permitido que 3 millones de españoles hayan encontrado trabajo en la última década. Especialmente en el último año hemos visto cómo se han creado muchos puestos de trabajo y, como digo, que se pueda responder con la figura del ERTE en un momento tan sensible y tan particular como el que hemos vivido con la pandemia. A todo eso es a lo que renuncian todas las fuerzas políticas, incluidas Ciudadanos en este caso, que han decidido atacar aquella reforma que, repito, ha sido buena para España. Pero es que el señor García también ha hablado de anécdota. Hombre, calificar como anécdota que la presidenta del Congreso de los Diputados altere la voluntad popular de la Cámara representada en sus diputados. Usted habla de errores, yo no sé si hay error o no, todavía no lo sabemos, porque como la señora presidenta del Congreso no se ha dignado a convocar la mesa para saber si ha existido o no ha existido ese error, pues no lo sabemos. Pero es que además lo que sí sabemos a ciencia cierta, después por ejemplo de que el señor Felipe Sicilia el pasado viernes dijera que es que no estaba vigente la resolución de 21 de mayo de 2012, lo que sí sabemos es que la presidenta del Congreso mintió en la Cámara, y eso es muy grave. Dijo textualmente que había una decisión que era de la mesa del Congreso, que había reunido a esa mesa, lo dijo públicamente, y eso es mentira. No se reunió a la mesa del Congreso. Es cierto que se pudo producir un error, el diputado dice que no, que es un error telemático, no se ha verificado, no tenemos constancia. Nos encantaría que se pusieran encima de la mesa esos certificados, encima de la mesa del Congreso, que no ha sido convocada, pero en cualquier caso lo que está claro es que sigue vigente la resolución de 21 de mayo de 2012, que determina la necesidad de que se compruebe telefónicamente el voto que emita una persona, un diputado en este caso, telemático. Lo dice en la práctica, sí, es cierto, lo dice el secretario general adjunto de la mesa del Congreso, lo dice el letrado de las Cortes. No se lleva haciendo durante todo el tiempo de la pandemia. Que no se lleva haciendo no quiere decir que textualmente el letrado le comunicara al diputado Casero que debía hacerlo, que estaba vigente esa resolución, la resolución de la mesa de la Cámara, como consecuencia del desarrollo normativo del reglamento del Congreso. Por lo tanto, lo que tenemos claro nosotros del Partido Popular
es que un posible error que se haya podido producir no has tenido... Un error informático parece difícil. Pero si no lo ha sido, si ha sido un error, lo que está claro es que esa resolución permite el cambio de criterio en el voto. Que no se haya hecho no quiere decir que no se tuviera que hacer en este caso, más cuando el señor Casero se personó con la intención de que efectivamente su voto no quedara adulterado. Y no se le permitió. Y además se le comunicó así por parte de distintos representantes del grupo parlamentario. ¿Van a llegar ustedes hasta la última instancia? Lo que evidentemente ha dicho nuestro presidente nacional es que vamos a llegar hasta las últimas instancias y no descartamos incluso la vía penal por prevaricación, eso es evidente. Estupendo. Bueno, pues en esta reforma laboral, Ciudadanos al principio nos sorprendía un poco la primera vez que salió, pero Ciudadanos ha apoyado bueno, pues la propuesta del gobierno. Dijo, si no se toca una coma la apoyamos, no se toca una coma la apoyamos. Pues así es, Encarna. Desde un principio Ciudadanos siempre ha apostado por el voto útil, por el interés general y no por el interés partidista, como me ha dicho antes el compañero, que hay algunos partidos como Esquerra, Bildu y demás que tienen unos intereses más partidistas que generales, que nos alegramos que además estos partidos hayan quedado fuera de esta reforma laboral y por supuesto vamos a apoyar todo lo que sea bueno para España. Es cierto que esta reforma laboral además viene pues bueno, refrendada ya por las distintas empresarios y sindicatos, y además creemos que era algo que nos estaba pidiendo hasta desde Bruselas, que teníamos que sacarlo adelante, y entendíamos que era algo que teníamos que apoyar, por supuesto, y más si cabe sabiendo que además esta reforma laboral es quizás la más antisanchista y antipodemita que podíamos tener encima de la mesa, con lo cual nos alegramos de que esto haya salido adelante. Pues, si lo ha hecho. Pues bueno, ¿Cómo es posible eso si lo ha hecho una ministra de un... Bueno, pues porque habéis tenido que hacerlo, ya está. O había apoyado en los sindicatos y en los empresarios y ya está, pero seguro que no es lo que quisierais vosotros para el país. Me apuesto lo que sea. Pues yo creo que sí. Entonces, bueno, yo creo que nos alegra de que esta reforma laboral haya salido adelante. Me entristece mucho que el debate pueda estar en torno al voto de este... Es que si no es por ese voto no sale. Sí, pero que estemos hablando del voto sí, voto no, tal, cuando al final lo que tenemos es la reforma laboral. Y por dos diputados que cambiaron el voto en el último momento por saber por qué circunstancias. Ahora en ¿Por juego, qué circunstancias? Pero votaron con todas las de la ley, y en este caso el señor Casero pues está un poco en debate. Los votos de ellos pueden estar en juego, bueno, pues su partido, su escaño, si van a seguir o no van a seguir en el partido, pero indudablemente a nivel legal votaron lo que votaron. El que está en juego es el voto del señor Casero en principio, porque de momento parece que sí que es válido tal y como votó. Ya veremos a ver cómo queda la cosa. Es verdad que se ha centrado el debate, que la reforma laboral, claro, él era la protagonista, pero es verdad que el consenso ha sido muy justico. Sí, pero es verdad que no estamos hablando de esa reforma laboral, que es verdad lo que yo creo que tendría que primar se lleva hablando sobre de la mesa laboral bastante tiempo. Sí, pero bueno, es verdad que aquí error o no error... ¿Crees que fue un error? Sinceramente. Bueno, yo creo que equivocarte dos veces es difícil. Yo creo que es difícil, pero bueno, también es posible. ¿Sinceramente crees que quiso votar? Pues que sí. yo no puedo decir. Como José Manuel. De verdad que yo algo que no manejo, no quiero mojarme en sí o no. Pero sí es verdad que votar erróneamente varias veces me parece que no sé hasta dónde puede llegar, que haya sido un error humano o no. No sería, Alfonso, la primera vez. No sería la primera vez. Yo cuando empezaba mi primera intervención no he querido entrar en el pamplineo del cotilleo, ¿no? De qué puedes decir. ¿Ese señor se ha podido equivocar? Se puede equivocar perfectamente. ¿Dónde estaba la equivocación? Por aclarar un poco y hablar con sinceridad. No recuerdo bien cuáles eran las dos preguntas, pero se le hacían dos preguntas. Una era la tramitación, no recuerdo exactamente, si el compañero me lo puede, o alguno de los compañeros lo puede saber. Sé que se le hacían dos preguntas, entonces es muy fácil que, como ser humano que es, invirtiera el orden y donde dijo sí, dijo no y se equivocara. Es un error, como ha pasado en tantas otras ocasiones donde se han convalidado leyes con esos errores. Dicho eso, sí es verdad que, bueno, escuchando lo que hemos escuchado, sí es cierto que se saben que hubo reuniones los días de antes, de presiones del Partido Popular, de la extrema derecha y tal, con los dos diputados de UPN. Lo que me pareció grave, y eso sí es adulterar la voluntad popular, fue unas declaraciones que le escuché al diputado de UPN, que a saber lo que le han prometido, como tamallazo del año 2003, lo digo por si alguien se acuerda de aquello, ¿no? Estamos acostumbrados a esos cambalaches. Decía, nosotros íbamos a ocultar hasta el último momento nuestro voto real para garantizar que el gobierno no pudiera hacer ningún tipo de gestión con ningún partido político para que pudiera votar
la reforma laboral. ¿De verdad las condiciones de trabajo de los trabajadores de este país pueden estar a merced de mercenarios? De verdad me hago esa pregunta, porque eso me parece de mercenario. Uno tiene que ser honesto y honrado en las respuestas que va a dar. Porque a mí cuando yo escuché esas declaraciones de ese señor diciendo que estaba el diputado de UPN ocultando lo que iba a votar. Hoy han estado sacando alguna información, porque realmente lo que dijeron estos diputados, concretamente uno de ellos, que lo oí personalmente, fue el que ellos nunca iban a refrendar nada ni se iban a sentar en ninguna mesa con ningún representante, por ejemplo, de Bildu. Y hoy, precisamente, a media mañana, le han sacado, bueno, porque, por ejemplo, pues, en algunos temas concretos que afectaban a Navarra, que afectaban al País Vasco y demás, pues sí que habían votado en conjunto, cosa que es normal. Si es que eso hay que naturalizarlo. Si lo que yo creo encarna que la calidad democrática del país, si la queremos reforzar, lo que no tenemos que hacer es dramatizar. Es decir, estas votaciones son pues habituales, unos errores le suceden al PP, otros le suceden al PSOE, otros a cualquiera de los partidos. Es que este error ha sido pero el error si ha habido error, se ha intentado subsanar en plazo. Y ha habido una presidenta de la Cámara no sé qué caso conoce. La importancia que tiene este error no sé qué caso conoces tú en democracia. Si te lo conoces, en este verano se repitió una votación de una diputada de Podemos. Creo que en el mes de... No se repitió ninguna votación. Sí, no se repitió ninguna votación. Y terminando, encarna mi turno, lo que iba a decir, si algo trajo la reforma laboral de Rajoy, mira, aquí tenemos que salir de la crisis de dos maneras. Los chinos lo hacen, no sé si a lo mejor el modelo del PP es el capitalismo de Estado de China, que es devaluar las condiciones de los trabajadores por los suelos para poder... No, déjame terminar de hablar. Zapatero creo más que Rajoy y nosotros vamos casi por 2 y pico, ¿vale? Sí. Entonces, y llevamos menos tiempo. Dicho eso, a lo mejor el modelo del Partido Popular es el modelo chino, que es devaluar las condiciones de los trabajadores para salir de las crisis. Con el sueldo de un trabajador previo a la reforma de 2012, con el modelo del PP, claro, hubo 2 millones de jóvenes que se fueron de España. Y los jóvenes que aspiraron a un trabajo, hasta hoy, han tenido que devaluar su trabajo a 700, 800, 900 euros, donde antes cobraba el padre 1.400, 1.500 euros. Si el modelo de salida de las condiciones de trabajo es que no puedas llegar a final de mes, pues que lo digan abiertamente. Pero ese no es el modelo, desde luego, en el que creemos la mayoría social y las clases medias y trabajadoras de este país. Por eso creo que la reforma laboral va en el buen camino. Estupendo, Manuel. Bueno, el modelo del PP, como decía anteriormente, es el que ha conseguido crear 3 millones de puestos de trabajo en la última década. El modelo del señor Zapatero, el Partido Socialista, el que arruinó y situó a este país prácticamente en la quiebra económica y la intervención de la Unión Europea, de la cual, por cierto, tuvo que sacarle una vez más el Partido Popular a este país, y lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy. La realidad es que se ha adulterado, lo veamos como lo queramos ver, la voluntad de la Cámara. Aquí se hacen acusaciones muy graves cuando 2 diputados lo único que han hecho, incluso han hecho de su partido acusaciones de transfugismo, y el transfugismo evidentemente no es eso. Que 2 diputados hayan votado en contra del criterio de su partido puede ser una cuestión de disciplina interna, y sin embargo pues ocurre en muchos partidos, a veces se promueven sanciones internas de esos diputados y no pasa nada más. Lo que pasa es que han votado en conciencia, porque al final esta es una ley, como tantas otras que están sacando ustedes, como los presupuestos generales del Estado, de la mano de quienes ustedes dijeron, y por eso no están en condiciones de dar lecciones, que no iban a pactar con ellos. Decía el señor Sánchez que no estaba tranquilo si algún día gobernaba, y que no iba a dormir tranquilo si gobernaba con Bildu, con partidos independentistas. Pues lo está haciendo, llevan 3 años haciéndolo y no tienen ningún problema. Y se apoyan unas veces en unos y otras veces en otros, pero al final lo que determinan es que tenemos encima de la mesa una reforma laboral, por cierto, que se ha dicho que es la que pedía la Unión Europea. No, la Unión Europea pedía una reforma laboral, ustedes pudieron pactarla con el Partido Popular y pactar una reforma que al final flexibilizara más algunas condiciones laborales, que es lo que está demandando la economía, por más que ustedes se empeñen en hacer lo contrario y en aplicar políticas que sí es así, son las que llevan a China y las que llevan al comunismo, las que se aplican en Venezuela de la mano de la ultraizquierda, con la que ustedes sí gobiernan. Ustedes gobiernan con la ultraizquierda y es lo que están haciendo. Pues no lo sé, pero el modelo de Venezuela sí es defendido por el señor Zapatero. Es lo mismo, cuando no tienen argumentos, Venezuela cantó. Le vuelvo a repetir, si no llegase por la reforma del señor Rajoy, ustedes no hubieran tenido un instrumento básico en plena pandemia como era el instrumento de los FERTE. Y repito, y hay otra cuestión que no se ha aclarado y que no se va a aclarar, que es
cuándo va a convocarse la mesa del Congreso y cuándo vamos a tener una resolución que el Partido Popular pueda recurrir, porque nosotros estamos convencidos que si el señor Casero, en tiempo y forma, pidió que se rectificara su voto, se hubiera equivocado o no se hubiera equivocado, tenía que haberse dado esa oportunidad, y no se ha hecho, y se está alterando la voluntad popular expresada libremente por los ciudadanos en unas elecciones que han elegido a unos diputados. Ríase, cuando veamos lo que resuelve el Tribunal Constitucional dentro de un tiempo, a lo mejor no se ríen tanto. Bueno, Unidad Podemos, que ha dicho por activa y por pasiva José Manuel que ellos hubieran preferido que saliera adelante esta reforma con los partidos que apoyaron la legislatura. Evidentemente, yo prefiero apoyarme 1000 veces en Esquerra a apoyarme en Ciudadanos. ¿Que va a tocar en la línea de flotación a todos esos acuerdos que se van a rehacerlo? Como esto cada vez que se aprueba algo hay que volverlo a debatir, pues no lo sé. Eso nadie tenemos una bolita mágica para saber lo que va a pasar. Evidentemente, yo hubiese elegido antes Esquerra que a Ciudadanos, muchas elecciones una tras de otra. o no hubiese, bajo ningún concepto, me hubiese basado en UPyN, porque sabemos cómo son UPyN, que es el brazo del PP de esta Navarra. Reforma ha salido adelante con más partidos de centro-derecha que con partidos de izquierda, Evidentemente. ¿Pero por qué? Porque estaba avalada tanto por sindicatos de clase como por la COE. Bueno, pero los sindicatos estaban avalados, pero los partidos de izquierdas, por mucho que estuvieran ahí los sindicatos, han dicho que naranja de la China. Pero por eso te he dicho yo en la primera intervención que yo creo que hay más intereses electorales que intereses generales. ¿Ciudadanos tenía también interés electoral? Probablemente sí. Ciudadanos está quedando prácticamente en la nada. Se arrojó en la mano de la foto de Colón con la de ultraderecha y con el PP, y en qué está quedando Ciudadanos. Pues lamentablemente en nada. Podría haber sido un partido bastante útil, pero en todas las votaciones que se están viendo pues están quedando prácticamente neutralizados. A lo que yo me quería referir con el tema de que el señor Bonilla habla de la excelente reforma laboral que existía, en la cual te podían contratar por 3 horas, te podían contratar de lunes a viernes, te echaban el viernes, te volvían a contratar el lunes para no tener que pagarte el fin. Ese era el modelo. Pero de precariedad, de temporalidad. Había el artículo 48.1 por el cual te podían echar a la calle si enfermabas. Si enfermabas te podían echar a la calle. Ese era el gran paradigma de la señora Báñez, que ahora encima apoya esta reforma. De Unidas Podemos estáis vendiendo mucho los avances desde el gobierno en definitiva y demás, pero lo que os habéis dejado en el camino, que sí que había sido un caballo de batalla importante para vosotros, como el tema de los despidos, el tema de se está hablando poco. Vamos a ver. Y eso se queda en el camino. Se ha podido quedar en el camino muchos puntos, porque es importante. En el momento que tú tienes que debatir. ¿Pero eso ha sido moneda de cambio con ahora lo del salario mínimo interprofesional? ¿Ha habido ahí algo? Pues no creo que tenga que ver una cosa con la otra. ¿No? Yo diría que no, porque esto se lleva debatiendo desde marzo. No es una cuestión de 2 días. Bueno, y el salario mínimo se lleva sabiendo desde hace más tiempo. Y el salario mínimo viene hasta de uno de los puntos que se aprobó en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, era de subir hasta el 30% del salario medio de España, que subiera o 60, perdón. Entonces, a lo que yo me quiero referir de estas cosas es que voy a dar 2 datos. Yolanda Díaz daría más. El mes de enero ha habido 17.173 parados. Una lástima. Pero es el mejor dato en 24 años. Con la reforma laboral. El mejor dato en 24 años. Con la reforma laboral de Rajoy. Hoy aparece en el diario El País que 280.000 empleados han pasado de su contrato temporal a un contrato indefinido. Con los despidos que hay tampoco hay tanta diferencia. Hoy 280.000 personas que, vuelvo a repetir, los echaban el viernes, los contrataban el lunes para no tener que pagar. Sí, el tema de seguridad social desde luego que da una estabilidad. Evidentemente. Si a esa gente le estamos que dando... los contratos, bueno, lo apuntaban compañeros del PSOE esta semana, que la mayor parte de los contratos eran de 5 días. Eran de 5 días, o eran de horas.
¿Y eso qué provocaba? No, para no tener que pagar los fines de semana. No tener que pagar los fines de semana, no tener que pagar horas. Pero que estamos hablando de muchísimas empresas pequeñas y medianas que tampoco es que estén demasiado bollantes. Vamos a hacer ahora una tercera ronda para hablar de este tema, José Manuel, pero quiero escuchar también a Javier. Bueno, pues a mí me sorprende cuando José Manuel, aunque en cierto modo tenemos ya que asumirlo, de que él prefiera a Esquerra antes que Ciudadanos. Y está hablando de Esquerra, un partido que no quiere a España, que quiere una república, que no quiere saber nada de nosotros. Y de verdad, no sé cómo podemos estar hablando hoy de este tema con un partido como Hablando de repúblicas, por cierto, sabéis que hoy concretamente estamos a miércoles, que el rey positivo. Y como decía... Deseamos una pronta recuperación. Por supuesto. Como decía, Ciudadanos neutralizados, pues no sé, de verdad. Ciudadanos yo creo que desde Ay, madre mía, que os dan ya por casi desaparecido. Sí, bueno, yo creo que el monotema, no sé hasta qué punto interesa de que Ciudadanos desaparezca o no, porque yo creo que al final Ciudadanos, desde que emergió en este panorama político, solo ha hecho hacer cosas positivas por el país, por las comunidades autónomas, por las provincias y por los municipios. Al final es apostar por nuestros habitantes, por nuestros ciudadanos y por los intereses generales de cada uno de ellos. Entonces me sorprende mucho cuando un partido de centro, un partido que es capaz de sentarse con la derecha, de sentarse con la izquierda y de llegar a acuerdos que sean positivos, como digo, para el bien común, pues que no sea recibido por parte de algunos partidos políticos. Entonces, pues bueno, me sorprende, y es verdad que ya no sé si esto es una estrategia política de algunos partidos que intenten hacernos desaparecer, porque al final... Bueno, está contento de que le ayude a aprobar la reforma laboral. Bueno, pues tendría que haber llamado a Esquerra en vez de a Ciudadanos y sí, lo han llamado, Ya, bueno. No, tú no. Preferencia y tu ministra también lo ha llamado y ha insistido, pero no ha habido tu tía. Así que, no sé, un poco el tema ese. Y respecto al voto, pues bueno, yo creo que aquí al final el Tribunal Constitucional que tiene que pronunciarse, y sin prueba es verdad que es muy difícil decir si se equivocó o no se equivocó, si está bien o no está bien, pero es verdad que hay una regla de juego que estarán ahí, habrá que cumplirla, y será el Tribunal Constitucional, como digo, el que tiene que decidir qué es lo que ha pasado ahí. Alfonso, 30 segundillos para cerrar el tema. No, los servicios jurídicos del Congreso ya lo han dicho. 30 segundos nada más. Pues yo pensaba entrar en un tema de fondo que va más allá de la reforma laboral. Yo creo que... Pero vamos a tener tiempo, ¿eh? Sí. Es decir, por terminar con la reforma laboral, enlazamos con temas que consideréis que sean importantes tanto tú como el resto de los compañeros de la mesa. Bueno, pues simplemente ahora entramos en un tema que además es de elemento democrático, ¿no? Que hay que dejarlo muy claro. Bueno, yo creo que en definitiva es un gran acuerdo en el que cuando tú haces un acuerdo tienes que ceder en parte de tus aspiraciones, en el que se han puesto de acuerdo los principales actores, en el que los políticos hemos tenido que, desde los grupos políticos principales hemos tenido que salir a refrendar eso, que el espectro político ideológico del país va desde Unidas Podemos hasta Ciudadanos, y me quedo con la parte más positiva, en la que hoy en España son más de 20 millones de ocupados lo que tenemos en España con las políticas del gobierno socialista, por tanto, y de Unidas Podemos. Por tanto, seguimos. Ahora entramos en profundidad en un tema que yo creo que es de justicia en relación al ciudadano y en relación a la calidad democrática. Estupendo. Bueno, recordar que con la reforma laboral de Rajoy efectivamente hay 20 millones de ocupados encima de la mesa. No porque lo único que ha hecho es subirle las cuotas a los autónomos, la luz disparada, los combustibles disparados, gobernar con los de izquierda. Ese es el modelo de país que ustedes tienen. El nuestro, evidentemente, es el que ha permitido salir de esta crisis creando empleo gracias a la reforma laboral que se hizo en su momento. Y también quiero recordar, dice, los servicios jurídicos ya han hablado en la cuestión del señor Casero. Los servicios jurídicos, el señor Casero evidentemente tenía derecho a que su voto fuera revisado, y no lo dice el Partido Popular, lo dice la resolución de la mesa de la Cámara y lo dice el secretario general adjunto del Congreso, al que no ha querido hacerle caso la señora Batet, la presidenta de la Cámara, que por cierto mintió en el Parlamento, algo por desgracia a lo que nos tienen habituados los señores del Partido Socialista. Estupendo. José Manuel. ¿Quién votó la reforma laboral del 2012? Solo el PP, solo con el apoyo de la COE. ¿Quién ha votado la reforma laboral del año 2022? Sindicatos, comisiones, COE. Espero que eso lo apliquen a la subida del salario mínimo interprofesional.
Lo digo porque por el momento no tienen el acuerdo de la COE. Vamos a entrar enseguida en eso. Terminamos, bueno, lo aplicamos para lo que queremos sí y para lo que no queremos no. Con Javier, que ahora vamos a hablar del salario mínimo. Javier. Bueno, en nuestro caso, congratularnos porque esta reforma laboral ha salido adelante. Al final viene a consolidar esta reforma del 2012 y felicitarnos, como digo, porque esta reforma va a mejorar la vida de los trabajadores y gracias al voto de Ciudadanos, como digo una vez más, pues esa reforma laboral ha sido posible que salga adelante. Bueno, vamos a entrar enseguida en lo de la subida del salario mínimo interprofesional, pero sí quería, Alfonso lo ponía sobre la mesa, hablando de la calidad democrática y sinceramente yo os pregunto, sois todos más jóvenes que yo, por eso os tuteo directamente, yo os pregunto directamente, calidad democrática, ¿vosotros creéis que la gente que está en su casa, que cada día se sienta delante de la tele o a escuchar la radio, se mete en internet y ve estas cuestiones, ve estas cosas, sinceramente, de verdad, no acaba un poco acaba diciendo, hoy escuchaba yo que en las elecciones que vamos a tener este fin de semana en Castilla y León, pues decían los partidos, el señor Icea, por ejemplo, salía y decía, bueno, ¿qué pide usted? ¿Qué es lo que más le gusta? Le dice, yo quiero que la gente salga y que vote, quiero que la gente salga y que vote. Que la gente está un poco cansada y que la calidad democrática no solamente hay que pregonarla, sino practicarla. Por eso, sí. No, por eso decía antes, mira, el Partido Popular es un partido esencial en España para el sistema político. Yo no lo votaré nunca, pero entiendo que articula la voz de millones de españoles que representan una buena parte de la sociedad española. Por tanto, en máximo respeto y además tiene que jugar un rol imprescindible, una vez en el gobierno, otra vez en la oposición, porque eso articula bien el sistema democrático. Cuando yo decía antes lo de Ciudadanos, lo digo por lo siguiente. Yo no tengo ningún tipo de reticencia, es decir, y yo lo he dicho muchas veces, hay que bajar el tono, los ánimos, las palabras grandilocuentes, ni el sanchismo, ni esas tonterías, con perdón de la palabra, parecen tonterías. Hay que ir al fondo de las cosas, de las preocupaciones. En el Congreso lo que oímos cada día pero es que nuestra responsabilidad, los que estamos aquí sentados, somos suficientemente maduros como para saber si hay cosas en el Congreso que no nos gustan, o que no se deben de decir. No, ni a nadie. ¿Vale? Entonces yo creo que hay que bajar el tono. Y entonces ir a lo esencial. Ciudadanos es un partido, y lo digo como ciudadano fuera de representante del PSOE, en el cual, a pesar de mi diferencia ideológica, yo tenía en el principio, como un partido supuestamente en su comienzo que pensaba liberal, que iba a hacer como un partido liberal en el resto de Europa. No se comporta como tal en los últimos 3 años, por eso pega el batacazo que pega. Por eso en las segundas elecciones los ciudadanos lo castigan, porque los ciudadanos esperaban, yo esperaba de Ciudadanos que fuera un partido de verdad de gobernabilidad. De hecho, os dieron 57 diputados y al PP 66. Os permitieron ser un socio de gobierno en este caso del PSOE, ¿no? Ningún partido liberal en Europa se le ocurre tocarle la mano a la extrema derecha. No hay un solo ejemplo en Europa. Es más, no hay ejemplo de Partido Popular Europeo. Merkel, en Alemania, obligó a la presidenta de un Länder a dimitir porque había recibido los votos simplemente de investidura del partido, o sea, de la extrema derecha de... ¿Cómo se llama? Alternativa por la ADF, Alternativa por la que son los nazis, vamos, no le damos Luego, lo que yo creo es que hay que bajar la temperatura y yo de verdad tenía esperanza y no espero que Ciudadanos desaparezca. Me gustaría que tuviera el rol que todo el mundo esperaba al principio de 2015 y lamentablemente al pactar con la extrema derecha en todas las comunidades autónomas os habéis cargado esa legitimidad que teníais. Es verdad que la ciudadanía en su casa, de verdad lo digo como persona que está fuera, como moderadora, como persona que está fuera de partidos políticos, está extrema derecha, Vox, se lo oye al PSOE, se lo oye a Unidas Podemos y demás, luego le oye al resto de partidos, porque Bildu, porque los proetarras, porque no sé cuántos. Estamos dando lugar desde muchísimos foros, empezando por los propios partidos políticos, a que la ciudadanía, en eso de la calidad democrática que estamos hablando, pues escuche extrema derecha y escuche proetarras, pro no sé cuánto, que son partidos que al final todos han recibido votos de la ciudadanía, y eso también es democracia. Yo creo que los partidos que atentan contra los derechos fundamentales no deberían ser partidos que se pusieran en duda. ¿Vosotros consideráis que Vox, ellos consideran que es Bildu? Yo tengo tres ejemplos por los que yo creo que es un partido que no defiende el modelo democrático que el Partido Popular defiende, que yo defiendo, que defiende Ciudadanos y que defiende Unidas Podemos. Atenta contra el artículo 14 de la Constitución, que es una piedra angular de la igualdad en todos los aspectos. Podemos hablar de hombre y mujer, podemos hablar de orientación sexual, podemos hablar de xenofobia, etcétera. Atenta contra el artículo 20.2 de la Constitución española, porque ha sido el único partido que en democracia ha impedido a un medio de comunicación
dar libremente información sobre un acto de Vox. Eso es conculcar la libertad de prensa. Te lo corroboro. No conozco ningún partido que lo haya hecho. Alfonso, y voy a aprovechar, lo digo con fundamento, porque lo digo cada semana para decir que nosotros invitamos a Vox a que venga a estos debates y que obviamente el que no estén en esta mesa no depende de nosotros, que los invitamos y que están invitados desde el primer programa que se hizo en esta mesa. Que estaba hablando de Vox y los medios de comunicación y quería decirlo, que ellos han estado invitados desde el primer momento. Y en definitiva, yo no creo que Vox sea inconstitucional porque defienda un Estado centralista. Es legítimo, como yo defiendo un Estado federal. Eso no atenta a los derechos fundamentales. Yo creo que tiene tintes inconstitucionales cuando atenta contra los derechos fundamentales. ¿Se presentan las elecciones? Se presentan las elecciones, de momento, yo digo que hay instrumentos como para que y elementos que dan a entender que tiene posicionamientos inconstitucionales. Tendréis que hacer algo el resto de partidos, ¿no? Pero bueno, que la creó el PP. ¿Y por qué no lo ilegalizan? Es que la creó el PP. Pues yo te voy a decir una cosa, porque creo que si hay ciudadanos que han votado... No creo que hayamos venido aquí a debatir, en mi opinión, cada cual podemos hablar de la calidad democrática y ese es el posicionamiento que tengo. Pero de luego nosotros no vamos a debatir sobre... Son visiones diferentes, ellos piensan que vosotros, que Bildu, que es otra historia... Pero yo digo que el Partido Popular es una cuestión de voluntad política. El problema es cuando se dice una cosa y se hace la contraria. El problema es cuando se dice yo no dormiré tranquilo si pacto con Bildu y luego pacto con Bildu. Ese es el problema, cuando se dice una cosa y se hace la contraria. Eso también va en detrimento de la calidad democrática. El problema es que en Alemania el SPD se niega a pactar con la ultraizquierda y aquí el señor Sánchez no pacta con la ultraizquierda después de decir en unas elecciones... No es mentira, usted lo sabe, que dio... Pero durante muchos años sabe usted que se apoyó, Angela Merkel se apoyó en el SPD y llegaron a acuerdos, cosa que ustedes no han querido hacer, después de decir todo lo contrario. Yo tampoco voy a debatir, porque creo que no es el debate, es decir, que los ciudadanos ya son adultos y son maduros para decidir cuál es el futuro político de una formación política como Ciudadanos, que nosotros evidentemente respetamos como no podía ser de otra forma, y también respetamos otras fuerzas políticas como puedan ser Vox. Para mí lo importante es qué se negocia y qué voluntad política hay que de negociar cuestiones que sean importantes para los ciudadanos. La ciudadanía vota a Vox lo importante para mí es que Ayuso puede pactar una investidura con Vox siempre que esté en el marco de los planteamientos programáticos ideológicos de nuestro partido, y es lo que ha hecho. O con Bildu. O con Bildu, si yo no digo que no. El problema es que el señor Sánchez dijo que no dormiría tranquilo si pactaba con Bildu. Y después le hizo lo contrario. La señora Ayuso, por ejemplo, no ha dicho en ningún momento que no quisiera pactar con Vox. Este es el problema, que hay que ser coherente. Y eso también va en detrimento de la calidad democrática. Y va en detrimento de la calidad democrática usar las instituciones con fines partidistas, como la señora presidenta del Congreso en este caso, o, por ejemplo, el Partido Socialista en estos momentos, el señor Pedro Sánchez, cuando utiliza el BOE para anunciar ayudas que ya han sido denunciadas por mi partido ante la Junta Electoral General en plena campaña electoral de Castilla y León. Utilizaba Telemadrid. Bueno, José Manuel, pues lo hubieran denunciado, sí, eso. Bueno, José Manuel, te toca ahora y cerramos este turno porque quiero que hablemos del salario mínimo. Venga, te toca ahora este tema, el tema de la calidad democrática. Pero brevemente, porque este va a ser una ronda. No, el problema es que se le está dando muchos vuelos a un partido de ultraderecha que, como ¿qué dice es bien muchos vuelos? Muchos vuelos, porque se le está dando, se le mimetiza desde el PP, se le está mimetizando muchas veces el discurso. Se le está mimetizando el discurso. El problema de los votantes. Quiero decir que los votantes solo, que no estamos hablando de ciudadanos, que la ciudadanía a la hora de votar ve las cosas. Ve las cosas y ve las cosas que están correctas. Claro, está bien en contra. ¿Por qué es legítimo gobernar con ustedes y no es legítimo gobernar con Vox? Porque para mí ustedes son igual de radicales, pero no... ¿De radicales? Nosotros favorecemos a la gente, ellos van en contra de la gente. Nosotros favorecemos a la gente. En los países donde han gobernado ustedes en exclusiva, solo hay que ver lo que ha pasado con la democracia. La diferencia está en los artículos de la Constitución que ataca uno y ataca a otro. Dime uno que ataque... es que era republicano o algún partido de esto. Y si hay alguno, y si hay alguno de los estatutos de Vox, que yo no lo sé. Estoy diciendo que el artículo 14 de la Constitución española, artículo 20.1. Que ilegalice, dígame usted uno de Vox. Pues si te lo estoy diciendo, artículo 14 y 21, no me escuchaba antes. Lo denuncien, el artículo 14 es muy amplio, que eso he dicho la igualdad. ¿Conoce el principio de igualdad? Pero es que usted no puede tirar la piedra con la mano. Lo que sí os voy a decir una cosa. Alfonso y Manuel, por favor, es que la gente cuando se sobreponen las voces, se superponen una encima
encima de la otra, no oye absolutamente nada. Y yo creo que ha quedado muy clara vuestra postura. Terminamos, puntualiza lo que tengas que puntualizar, que quiero escuchar. La calidad democrática se demuestra en los hechos. Y en los hechos estamos viendo cómo están en contra de la violencia de género, están en contra de los inmigrantes, están en contra de las leyes de los colectivos LGTBI. Eso lo estamos viendo. Y eso está conculcando el derecho de las personas, conseguido durante muchísimos años. Si eso es normal, pues bueno, pues que venga y lo vea. No sé si es normal, pero la gente lo vota. ¿Y cuándo ha pasado el Partido si es Popular? normal, yo no lo consigo. No, yo te hablo de que la gente... En absoluto, en absoluto. De que yo creo que la gente lo sabe y lo vota. La política de Ayuso es intachable en ese sentido. Intachable. Y además les molesta. Y el reconocimiento de los ciudadanos madrileños Alfonso, ha sido evidente. Manuel, José, que quiero escuchar a Javier. Bueno, pues para acabar, creo, yo agradecer el gesto y el guiño de Alfonso a Ciudadanos, que en definitiva yo creo que es de halagar y se lo tomo a bien. Sí que es verdad que yo estoy muy satisfecho de estar en el partido que estoy, en representar a Ciudadanos, por el hecho de que... ¿Estaba antes en algún otro partido político o has empezado con Ciudadanos? No, yo emergí en la política hace 2 años, por la izquierda, derecha, rojo y azules, y el hartazgo generalizado de cualquier ciudadano de pie. Me llamó la atención Ciudadanos, un partido de centro, liberal, porque sigue siendo liberal, y un partido que además cumple con su palabra, porque Albert Rivera dijo no a Sánchez, que no es lo mismo que decir no al PSOE, porque Ciudadanos puede pactar con el PSOE, puede pactar con el PP, pero sí tenía muy claro que no se podía fiar de Sánchez, y como ha dicho el compañero Bonilla, aquí están las pruebas. No dormiré tranquilo si gobierno con Podemos y gobierna con Podemos. Y ahora no fiéis de Mañueco. Bueno, vamos a hacer un breve descanso, un inciso. Siempre se lo digo cada semana, esos consejos publicitarios, no desconecten, vamos a darle vidilla. El comercio más cercano de nuestra comarca, a esas tiendas, esos establecimientos que nos conocen, que están más cerca de nosotros. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Aquí seguimos en nuestra mesa de actualidad a debate. Ya ven que una tertulia con diferentes puntos de vista encima de la mesa, y vamos a seguir debatiendo de temas que les pueden interesar a todos ustedes. Y si hablábamos de la reforma laboral, que es un tema que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, vamos a hablar de otro tema que también es importante, sobre todo tal y como están las cosas ahora mismo, bueno, con esa subida del IPC, con esos pagos que hay que afrontar de la luz, de la gasolina, en fin, es importante que los salarios suban. Es importante que los salarios suban, pero la COE dice que no es el mejor momento, dice que bueno, que había que esperar un poco, que ahora mismo hay que mantener. En fin, sobre la mesa ya no hablamos de la subida del salario mínimo interprofesional, ya hablamos del salario mínimo interprofesional, de esa subida como algo hecho, pero con la COE, el empresariado de este país en contra, que cree que no es el momento más adecuado. Aquí no ha habido consenso, como con la reforma laboral, y en este caso vamos a empezar por José Manuel. José Manuel, aquí ya no había que contar con los empresarios. Sí, se ha intentado, pero yo ando a la callada por respuesta. Bueno, es una promesa electoral que se hizo desde Unidas Podemos y se firmó junto con el Partido Socialista. Entonces, ¿por qué no vamos a ejercer nuestro programa? ¿Qué es lo que hemos propuesto hacer? Datos. Año 2012 al 2015 había 654 euros de salario mínimo interprofesional, se subieron 42 euros. Hasta el año 18 subieron hasta el 711 euros. A partir del 18, que es cuando entra el Partido Socialista, que es cuando la moción de censura, apoyado por Unidas Podemos, y después con las elecciones, se sube de 711 euros hasta ahora 2022, hasta los 1.000 euros, casi 300 euros de subida. Si la gente tiene más dinero, podrá gastar más dinero. Si la gente está empobrecida, porque el problema de este país es que había gente que trabajando era pobre, no podía llegar a fin de mes, tenía que subsistir malamente y demás. Un dato: en el año 2021 se le ha dado el Premio Nobel de Economía a un estadounidense, que ahora mismo no recuerdo el nombre,
que ha hecho un estudio sobre la subida del salario mínimo interprofesional en distintos países y la mejora que tiene en el empleo. De hecho, los eruditos de la derecha, grandes economistas que decían se va a hundir la economía, se va a hundir no sé cuántas empresas, el paro va a subir a no sé cuántos tantos %. Pues la realidad es que es todo lo contrario. Ha bajado el paro, hay más empresas. Entonces, a lo mejor esas famosas recetas ultraliberales que nos ofrece desde la derecha no son correctas, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que cuando la gente ha tenido más dinero en el bolsillo, ha podido gastar más, ha podido rehabilitar la economía. Que se ha peleado, que se ha intentado dialogar tanto como en la reforma laboral este tema. Pues no lo sé porque no estoy dentro de eso, pero sí sé que se le ha dejado, que se le ha dado la opción de incorporarse y ellos han negado. Eso de incorporarse no a dialogar. Incorporarse no es dialogar, incorporarse esto es lo que hay, súmate o no te sumes. Bueno, pero también podrás debatir y decir esto aporto, esto no aporto, ¿no? Pero que yo sepa, ellos no han aportado nada, simplemente han dicho no. Javier. ¿Intereses partidistas o intereses generales? Antes sí nos interesaba escuchar y aprobar la reforma laboral, y ahora lo que diga la COE pues no nos interesa y sacamos nuestro programa electoral, al final un interés partidista. Sí que es verdad que Pero mejora la persona. Bueno, eso es lo que a priori puede parecer, pero es verdad que la subida a 900 euros, que fue hasta de un 22%, generó casi 200.000 desempleos. Gente que han tenido que... Sí. Bueno, pues ahí lo tienes. Bueno, pues casi 200.000 personas se han ido al desempleo. Y ya no solamente eso, sino... Además, mi actividad profesional, yo tengo empresa, he tenido empresa, y yo quiero que esto me lo digan a mí también, cómo yo voy a pagar ese salario mínimo interprofesional a los trabajadores que yo tenga trabajando para mí, si no puedo llegar a hacer frente a todos mis gastos, a mis impuestos, a todo lo que repercute tener una empresa, con lo cual no solamente me suba el salario mínimo interprofesional, sino dame una fórmula para que el empresario además pueda hacer frente a esa subida. Estupendo. Alfonso. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, y los que tienen más años que yo, desde el inicio de la democracia, yo creo que siempre todo el mundo habrá escuchado que cuando el PP anuncia, o la derecha, que es un modelo evidentemente agotado, siempre ha anunciado a cada cambio que ha sucedido en este país, que luego 10 años después se han añadido, siempre han anunciado las 7 plagas de Egipto. Y las 7 plagas de Egipto la anunciaron, como no puede ser de otra forma, cuando se subió el salario mínimo interprofesional de 700 y pico a 900 y pico, la última subida que hubo. Y con esa subida del salario mínimo interprofesional, por eso digo que compañeros de Ciudadanos, no sé de dónde sacar la cifra esa, hemos alcanzado en el mes de octubre, el primer mes de los últimos 46 años de democracia, 46, en los que en el mes de octubre, que es un mes estacionalmente típico de desempleo después de la época de verano, por primera vez se ha generado empleo. Por primera vez se ha llegado a los 20 millones de ocupados en la seguridad social. Y eso no es suficiente. Por eso, la pequeña subida, porque es una pequeña subida de 900 y pico a 1000, que en conjunto es verdad que de 2018 hasta la fecha son casi 300 euros de subida. Aquí hay que ser honesto y valiente y decir qué prioridades tiene cada partido político en relación a la gente. Y para nosotros, la prioridad es que vivan mejor las clases medias y las clases trabajadoras. Por eso nuestra prioridad en nuestras políticas las ponemos de ejemplo. Sube con gobiernos de izquierda, sube 300 euros salario mínimo interprofesional. Con gobierno de derecha subieron 100 euros en 7 años. Cada uno tiene una prioridad y no pasa nada. Lo que hay que decir es, con honestidad, hacia dónde va cada uno. Por eso yo creo que es bueno, que además es con carácter retroactivo, es decir, que va al 1 de enero de 2020, pues yo creo, yo desconozco lo que ha pasado en la negociación, por tanto, hablar o no hablar de lo que uno desconoce, prefiero ser cauto y no hablar de lo que desconozco. Creo que el diálogo social siempre es importante, yo también creo que para la COE, en 2 semanas, llegar a 2 acuerdos tan grandes como la reforma laboral y el salario mínimo, y esto es una impresión personal, pues no debe ser fácil. Desconozco cómo ha sido esa negociación, por tanto no me para el gobierno ni para los sindicatos. No me voy a pronunciar. Los sindicatos, por ejemplo, en el despido de la reforma laboral no estaban de acuerdo con... Yo no me voy a pronunciar sobre lo que no sé cómo ha sido eso. Por supuesto, creo que siempre tiene que estar sindicato y patronal, porque son los 2 grandes actores de las relaciones laborales, por tanto tienen que estar presentes y de acuerdo a ser posible. Ahora bien, como creo y los hechos lo atestiguan, la subida del salario mínimo interprofesional ha sido bueno para los trabajadores,
una subida de 50, 60, no sé cuánto es exactamente la cifra, bueno, pues nos ponemos en 1.000 euros con carácter retroactivo a 1 de enero, o sea que tiene carácter retroactivo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, creo que es otra buena noticia en medio de un mar de buenas noticias que tenemos en este país. Pero lo que tenemos es a un partido incendiario que hace el ridículo constantemente en Bruselas, y ya está bien, porque para ser patriota hay que dar ejemplo, no hay que decirlo. Ahora hablaremos del Partido Popular en Bruselas, ahora más adelante, porque quiero escuchar en este tema del salario mínimo. Bueno, pero para hacer el ridículo, los socialistas, cuando se meten con la Junta de Andalucía después de 37 años, y hablando de creación de empleo, es esa Junta de Andalucía la que encabeza la creación de empleo en el último trimestre en España, y ustedes lo saben, 85.000 parados menos, y la comunidad autónoma, junto con Madrid y Cataluña, ¿quién nos lo iba a decir? La comunidad autónoma que más ha quedado. Y respete mi turno de palabra, si es tan amable. Si la calidad democrática que usted defiende es no respetar el turno de palabra de un compañero de diálogo o de debate, pues imagínese usted. Calidad democrática que se pone en duda una vez más cuando en plena campaña de Castilla y León se anuncia con carácter claramente electoralista esta subida del salario mínimo interprofesional. Qué curiosidad que ahora ya no hay que contar con la COE, antes sí, pero ahora no hay que contar ni con la COE ni con ATA, con los autónomos. Mire, las políticas, en mi opinión, que al final generan riqueza y generan empleo, que es la política social básica, generar empleo, son las que generan más renta disponible. Pero no necesariamente generamos renta disponible subiendo el salario mínimo interprofesional, si no va ligada, y esto lo saben los economistas, a un incremento de la productividad. Y para eso hay que contar con los empresarios. Pero sobre todo, lo que hay que generar renta disponible, y resulta que los gobiernos de izquierda, los gobiernos de ultraizquierda, de PSOE y Podemos, lo que hacen es subir impuestos, lo que hacen es subir las cuotas a los autónomos, lo que hacen es tener una inflación descontrolada y que tengamos que pagar más por carburantes, por electricidad y por otros consumos. Con todas esas políticas le quitamos a los españoles dinero por un lado y ahora les subimos un poquito el salario mínimo interprofesional. Sí, es muy sencillo, ¿no? Déjeme que me exprese y usted después dice lo que crea conveniente. Lo más grave de todo esto, repito, lo más grave de todo esto es que se hace en plena campaña electoral con fines claramente electoralistas. Y lo más grave de todo esto al final es que ustedes van a llevar a este país a la ruina, si es que lo hicieron en el año 92 y tuvo que venir el señor Aznar y sacar a este país de la crisis en el año 96. Si es que lo hizo el señor Zapatero en el año 2009 y tuvo que venir el señor Rajoy en el año 2011. Y lo van a volver a hacer y tendrá que venir el señor Casado en el año 2023 o cuando haya que convocar elecciones para sacar a este país del pozo en el que lo han metido. Recuerden lo que pasó en este país en el año 2011. José Manuel. Va a venir el señor Casado a ordeñar acelgas para salvarnos todo el culo. Muy bien. Perfecto. Cuando gobierna el Partido Popular, le interesa que los empresarios tengan más dinero, bajando los impuestos, pero que los trabajadores nada. A eso no tienen que cobrar mucho más. Le interesa que haya pobres. Porque si hay pobres, interesa que haya pobres. No que haya trabajo. Estadística. Que haya pobres, porque si tengo pobre y no le tengo muchos derechos, va a tragar con cualquier cosa. Lo decía la propia Fátima Báñez. Lo decía Fátima Báñez. Es que a la gente le da 50 euros y no quieren trabajar por 50 euros. Claro, y si no le dan nada, porque también somos esclavitos. Ese es el problema. Ayuso, que tan en buena ley tiene usted, decía el otro día una frase que era muy eso. Si se despide una persona está mal, pero si se pierde una empresa es una tragedia. Lo dejan muy claro. Al empresario hay que mantenerlo siempre por encima de todo, al trabajador no. Al trabajador cuanto más bajo, mejor. Daniel Lacalle, que es el economista estrella del Partido Popular, uno de los economistas estrellas, dijo cuando se subió a 950 euros el salario mínimo interprofesional: se hundirán 900.000 empresas y el paro subirá hasta el 21%. Eso fue al principio del año 21. Pues el paro está más bajo que nunca y las empresas, porque yo sepa, no se han destruido 900.000 ni por asomo, más bien que se han construido muchas más. Entonces, algunas sí. Vamos a dejarnos de recetas ultraliberales que están visto y se están viendo que nunca funcionan. Funcionan para el gran empresario, que se ahorra mucho en sueldo y le viene muy bien, pero que para el trabajador lo único que consiga es que sean cada vez más precarios y que viva trabajando y sea pobre. ¿Qué es? Javier.
Yo creo que los pobres, como dice el compañero, le interesa al gobierno de izquierda. Cuanto más pobre, más votante. Esa es mi forma de entender la política. Pero y la vosotros política de verdad creéis que partidos de derecha y los de izquierda diferencian que los de derechas piensan empresarios buenos, trabajadores malos, y los de izquierdas piensan trabajadades buenos, empresarios malos? Eso, Es que vamos, no hay mejor política social que la creación es del que eso empleo. es tan simplista que, en fin. yo creo que aquí estoy de acuerdo con el compañero Bonilla. Yo creo que un empresario que no pueda asumir sus cuotas, sus impuestos, sus tributos, es totalmente inviable, imposible de que pueda mantener una plantilla laboral a base de subirle salarios mínimos interprofesionales. Oye, que ojalá, que cuanto más ganen los trabajadores mejor, pero es verdad que si la rentabilidad del empresario no es alta, no es más o menos equilibrada, es que es materialmente imposible mantener ese negocio. Entonces, bueno, no puedo estar de acuerdo con el compañero y bueno, reivindicar. Sí que es verdad que Ciudadanos se puso sobre la mesa un complemento salarial que garantice pues las rentas más bajas, incluso el empleo juvenil, que yo creo que también hay que tratarlo y hay que abordarlo, pero no de esta manera, porque a base de subir el salario mínimo interprofesional lo que hace es asfixiar cada día más al autónomo, que al final es el que genera riqueza y el que genera empleo. Bueno, si hablamos... El despedidor pide los salarios hasta el año 25. Bueno, yo no voy a hablar de mi ex jefe. Si ponemos encima de la mesa el desempleo juvenil, apaga y vámonos, porque somos los campeones. Ese sí que es un tema en el que hay que ponerse. Muy importante. En ese y en los autónomos, porque los autónomos son los gran olvidados, lo decimos siempre, pero de todos los gobiernos, de todos los gobiernos que han pasado por España. Los autónomos están ahí, son muchísimos en España, pequeñas, medianas empresas y autónomos que levantan la persiana cada día y que son muchos votantes y que no sé si se están teniendo en cuenta lo suficiente, Alfonso. No, yo creo que el tema del apoyo a las pequeñas y medianas empresas es una política esencial de los gobiernos socialistas y yo creo que es imprescindible tener en cuenta que aquí hay un equilibrio que reforzar a todos, a los trabajadores y a los empresarios. Entrar en esa discusión de enfrentamiento es propio del siglo XX con unas condiciones distintas. Yo he dicho muchas veces que el autónomo y el pequeño empresario del siglo, hoy en el siglo XXI es el proletario que se le decía en el siglo XX y hay dos tipos de proletariado: el trabajador con precariedad y muchos de autónomos. Dicho esto, es un poco incorrecto, porque la mayor parte de los países desarrollados con una buena renta y una gran clase media son países que han basado sus políticas en el estado del bienestar. Luego a la izquierda no le va mejor cuanto más pobre haya, es al contrario. Si no hay nada más que ver la historia de España. En el año 82 España no tenía ni una sanidad pública en condiciones, ni una educación pública en condiciones, ni un sistema público en condiciones en ninguno de los aspectos. Con los gobiernos socialistas y posteriormente con cada uno de los gobiernos, con la contribución de cada uno de ellos, también del Partido Popular cuando ha gobernado, hoy en democracia y con las políticas del estado del bienestar, precisamente lo que aspiran es a que no haya pobres. No tenemos nada en contra de los ricos, no queremos que haya pobres. Luego digo por esa afirmación que ha hecho el compañero de Ciudadanos, y ya está. Simplemente creo que la radiografía, como he dicho antes, de las 7 plagas de Egipto, la derecha siempre hace lo mismo. Es una vergüenza lo que está pasando en Bruselas y la imagen bochornosa para ellos mismos, no para el país, afortunadamente, que están dando en Bruselas, que la presidenta de la Comisión le ha pegado le ha dado un buen repaso y, hombre, y al compañero hay que repasar mejor las fechas. No fue ni en el 92 cuando llegó Aznar, ni en el 2009 cuando llegó... No, ha dicho, luego lo verán en la televisión. Ni en el 92 ni en el 2009, fue en el 96 y en el 2011. Dicho eso, lo digo porque es que la radiografía hay que hacerla correcta y no prestarse a cosas erróneas, ¿no? Pero bueno. Cerramos tema, Manuel. En el año 96. Me refería a que la crisis comenzó en el año 92, la crisis que provocó el Partido Socialista. A eso me refería. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que, repito, una subida del salario mínimo interprofesional a estas alturas, y más aún con la subida de precios que tenemos y la falta de renta disponible de los trabajadores, a quien más perjudica precisamente a los autónomos y a los trabajadores menos cualificados, que son los primeros a los que se va a expulsar del mercado laboral, porque son los primeros de los que va a prescindir evidentemente el empresario. Por lo tanto, son los trabajadores menos cualificados y en algunos casos también los jóvenes los que más pueden salir perjudicados de esta subida del salario mínimo interprofesional. Pero además es que la mejor política social, lo hemos dicho, del Partido Popular, y la practicamos, por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía, donde estamos viendo con 3 bajadas consecutivas de impuestos, cómo estamos encabezando los ratios de creación de empresarios autónomos, cómo estamos encabezando junto con Madrid
y Cataluña la creación de empresas, cómo estamos encabezando la inversión extranjera, que en el último trimestre ha pasado de 200, algo más de 200 millones a 600 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el conjunto, el gobierno de Juanma Moreno lo que está haciendo son políticas de rentas disponibles, bajar los impuestos, dar facilidades administrativas a los empresarios, y son los empresarios los que crean el empleo. El empleo no se crea como las setas. Es más, tenemos la impresión de que en estos momentos una parte de la creación del empleo se está haciendo vía administración pública, y eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque no podemos estar creando empleo público de forma insostenida. Habrá un momento que habrá que parar, y tendrán que ser los empresarios dándole todas las facilidades posibles, haciendo que paguen menos carburantes, menos electricidad, menos cuota de autónomo, otro sablazo que se le va a dar, y menos impuestos. Son ellos los que tienen que crear los puestos de trabajo. Bueno, quería que tocáramos brevemente, vamos a hablar del decreto de sequía y de esos alcaldes del PP y presidente de Diputación en Bruselas, pero quería que tocáramos brevemente lo que ha sido la noticia hoy sobre el tema de la reforma fiscal y bueno, otra vez parece que se han puesto encima de la mesa esas diferencias entre Partido Socialista y Unidas Podemos, en este caso además la ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, en medio, bueno, decía yo que queriendo nadar y guardar la ropa, porque decía, tiene razón la gente de Podemos, la gente de Unidas Podemos en este caso, pero el gobierno es el que tiene una reforma fiscal que trata, bueno, pues de que paguen más las empresas grandes y que las pequeñas y las medianas, bueno, pues no tanto y demás, pero al fin y al cabo es otro tema en el que se ponen encima de la mesa las diferencias entre los dos partidos que están gobernando, que obviamente son conocidas. ¿Y por qué no? ¿Y naturales? ¿Y por qué no? Porque tenemos que coincidir en el 100%. No entiendo por qué tenemos que coincidir en el 100%. Nadie dice que tengáis que hacerlo, digo que se puesto encima de la mesa. Ver, lo que se propone desde Unidas Podemos es que se aumenten las cargas a los que cobren más de... La ministra María Jesús Montero, la ministra andaluza, la ministra ha dicho de Hacienda, ha dicho que le parecía bastante inoportuno que lo hubieran sacado a la palestra sin antes haber pasado por el comité de expertos y por el gobierno. Pero es que muchas veces se nos critica por intentar cumplir lo que nosotros prometemos. O sea, nosotros llevábamos que se subieran las... Que no critica a nadie, casi la ministra, ¿eh? No, yo estoy respondiendo. Que se suban las cargas fiscales a los que cobran más de 120.000 euros. Yo hay meses que no llego a ese dinero, ¿eh? Yo hay meses que no llego. Te voy a poner un ejemplo. La SICAP, a principios del año 20, pagaban un 1%. Las SICAP no creaban empleo ni nada, eran grandes fortunas que se metían ahí y pagaban un 1%. Yo soy funcionario y pago en torno a un 21%, sueldo normalito, tampoco me voy a hacer extremadamente rico, vivo bien y pago un 21%, orgulloso de ello. Y las grandes fortunas pagaban un 1%, se le quitó la SICAP y pagan un 15%. Probablemente esa gente se tomará... Pregúntale a una empresa chica. Pregúntale a una empresa chica. ¿Tienen SICAP? No, pregúntaselo a una empresa. No, me refiero a eso. Las empresas chicas tienen... En este caso te estoy dando la razón. ¿Las empresas chicas cobran 120.000 euros el jefe? No, te estoy dando la razón. Te estoy diciendo que precisamente una empresa chica, que fíjate lo que paga muchísimo más que cualquiera. Por lo que te estoy diciendo, que ese es el problema. Que lo que nosotros estamos diciendo, que se le suban los impuestos a los tramos más altos, no a los pequeños. No a los pequeños. Entonces, si nosotros lo hemos dicho, lo tenemos por escrito, subida, porque además el balance fiscal que hay en este país es de los más bajos que hay en toda Europa. Es de los más bajos que hay en toda Europa. Las cargas fiscales en este país de las más bajas que hay en toda Europa. Sí. O sea, por ponerte un pequeño ejemplo, en Suecia el que cobra más de 60.000 euros paga el 56% de su sueldo en impuestos. Y no son comunistas. Y aquí, porque queramos subirle un tramillo más a los de 120.000 euros, que 120.000 euros es ganar más de 10.000 euros al mes, que yo hay meses que no lo gano, lo puedo repetir, y ninguno de nosotros espero, pues creo que no sería tampoco muy malo, creo yo, vamos. Muy descabellado, Alfonso, que tú que estás arrojando ahí esa cantidad, ¿cómo lo ves? Hablo de broma, obviamente. Qué pena. Bueno, yo creo que el modelo fiscal... Bueno, lo que está claro es que ha puesto encima de la mesa la diferencia. María Jesús Montero ha dicho... Pero mira, la diferencia en carne hay que naturalizarla. Somos dos partidos distintos. Bueno, la ministra lo ha dicho.
Pero te digo que la ministra y el mismo Pedro Sánchez y cualquier ministro, es decir, que como un gobierno en el que esté el PP y Ciudadanos, que son normales las diferencias, son sanas, pero si no son peleas, son diferencias. Si dentro del mismo partido político, gracias a Dios, tenemos posicionamientos distintos porque pensamos, si el tema es no sabes pensar, y por tanto, como pensamos, podemos tener diferencias. Yo, el modelo fiscal en el que yo creo que es totalmente basado en la progresividad y no en un sistema proporcional en el que al final siempre, como decía el compañero de Unidas Podemos, es que al final pasa del 1% la SICAP al 15%, pero es que todos los empresarios, los pequeños empresarios, pagan más. Quiero decir, que al final lo que tenemos que entender es que beneficiar, como siempre, a las clases medias, a las clases trabajadoras, con un sistema fiscal en el que los grandes sean quienes más contribuyan, porque son quienes más se benefician. Porque hay una cosa que se llama responsabilidad social corporativa, que es que al final muchas de las grandes empresas se aprovechan de muchos elementos que no son contables, de infraestructuras públicas, de elementos que se aprovechan y disfrutan mucho más y rentabilizan mucho más que un ciudadano de pie o que el pequeño o mediano empresario. Por tanto, tienen una mayor corresponsabilidad con el país. Y por tanto chantajean también a los gobiernos, y es complicado porque dices, nos vamos. Ese es uno de los retos de la globalización y de la Unión Europea, que ya me lo he escuchado en algún momento decir. Es decir, la Unión Europea tiene un reto, que es la unión fiscal. Tender hacia una mayor homogeneidad en el conjunto de la Unión Europea para que no se produzca el dumping fiscal entre Estados, etcétera. De la empresa. Y que al final que haya una gobernanza mundial que aunque nunca va a ser homogénea, como no, porque es imposible, pero se tienda a evitar o poner el mayor número de trabas posible para que haya chantaje de grandes empresas que digan me voy si pago menos en no sé dónde y facturo más, porque al final quien sale perjudicado son las clases trabajadoras. Ya ves quién dice a una empresa que tiene un montón de puestos de trabajo, vete. Manuel. Bueno, la realidad es que no sé qué diferencias tienen entre PSOE y Podemos en el gobierno de la nación. Lo que sí sé es que en esto no hay tantas diferencias como dicen, porque la realidad es que la ministra Montero ya ha anunciado que pretende homogeneizar los impuestos en todas las comunidades autónomas y pretende pegar un hachazo a todos los españoles y en este caso concretamente a los andaluces, subiendo por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones, que aquí en Andalucía se ha bajado en 3 ocasiones con muy buenos resultados. Antes de ayer daba un resultado el consejero Juan Bravo y decía que se había incrementado la recaudación un 4,7% entre 2018 y 2021. Son casi 100 millones de euros más, hemos pasado de 2.051 millones de euros de recaudación en el impuesto de sucesiones y donaciones a 2.148. Esto solamente en ese impuesto. Es decir, una vez más se acredita, y lo hicimos en el año 96 y lo hicimos en el año no 2011 porque hubo que adoptar otras medidas más graves, pero evidentemente luego en 2013, 2014 y años sucesivos, que bajando impuestos se puede recaudar más. Y esa es la clave, porque al final aquí se está diciendo que en España hay una baja presión fiscal. Puede ser cierto si hablamos de presión fiscal. El problema es que no es relevante la presión fiscal, es relevante el esfuerzo fiscal. Y ya sabemos que en España se hace un esfuerzo fiscal por encima de la media de la Unión Europea, porque el problema no es simplemente qué porcentaje de tributos pagamos, sino al final qué renta disponible tienen los ciudadanos y los empresarios para crear riqueza. Decía el señor de Unidas Podemos, hombre, es que espero que ustedes no tengan 120.000 euros o que no ganen más de 120.000 euros. Ojalá ganaran ustedes más de 120.000 euros. Y todos los que hay aquí, todos los ciudadanos. Yo no quiero más pobreza, yo quiero más riqueza. Ojalá hubiera muchos ricos en España. Sería un signo de prosperidad y de creación de empleo y de riqueza para todos. Mientras cada vez que haya más ricos no haya cada vez más pobres, la verdad. Efectivamente, pero es que eso es viable, porque lo han hecho en otros países. Bueno, quiero que hablemos, lo ha puesto Alfonso varias veces encima de la mesa y yo quiero que lo tratemos porque, bueno, pues por parte del Partido Popular ha visto necesario acudir a Bruselas para quejarse del reparto de los fondos europeos. Por parte de otros partidos han dicho que vaya y baje, que estamos dando, tú eres europeísta puro, has estado trabajando mucho tiempo en Europa, en la Unión Europea, Alfonso, y bueno, estos alcaldes y presidente de la Diputación del Partido Popular que han ido a Europa a quejarse y a decir que no les gusta cómo está siendo el reparto y a proponer otra manera de repartir porque no están de acuerdo en cómo se está haciendo. ¿Cómo valora esto? El 28 de diciembre del año 2020 todos los ayuntamientos de Andalucía y las diputaciones enviamos todos nuestros proyectos europeos a la Junta de Andalucía para que tuviera un banco de proyectos.
Hoy han pasado 2 años y el presidente Bonilla, esperamos que por poco tiempo, todavía no ha respondido a ninguno de los alcaldes ni a ninguno de los presidentes de Diputación para darle un solo retorno de qué entiende la Junta de Andalucía de positivo de aquellos proyectos que se remangaron todos los alcaldes y alcaldesas del PP, del PSOE y de todos los partidos políticos en Andalucía. La previsión en este momento del Gobierno de Andalucía en el tema de fondos europeos es una vergüenza. El conjunto de las comunidades autónomas en España, Andalucía es la última que está ahora mismo en todos los procedimientos del plan de recuperación, la última. Yo no entiendo el esperpento al que han ido a Bruselas, porque yo conozco alcaldes y alcaldesas de otros partidos políticos que no son el PSOE, que son gente que está trabajando mucho por sus pueblos, en los distintos sitios de Andalucía y de España, porque como siempre hay gente buena en todos sitios. Pero yo el esperpento de seguir a pie juntilla a un líder acabado como es Pablo Casado, no lo entiendo, porque España recibió en agosto, 9.000 millones de euros adicionales de inicio de los fondos de recuperación. Fuimos el primer país que recibimos 10.000 millones de euros, y es que el último 25 de enero la presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, mandó una carta al presidente del gobierno de España, de nuestro país, que ojo, no se nos olvide. Una carta protocolaria. No interrumpa, compañero. Sí, dijo que era una carta protocolaria para todos los países. ¿Vale? Pero Con España distintos que se han sucedido con distintos anuncios que ha habido en redes sociales, los que ella ha felicitado por el buen trabajo, y lo puede ver la ciudadanía en Twitter. Quiero decir que al final es un ridículo tras otro, con lo cual no entiendo realmente, porque yo le confío a algunos alcaldes del Partido Popular pues cierto criterio, a pesar de la diferencia ideológica. No entiendo lo que hacen secundando el esperpento al que le somete el líder del partido. Y repito lo que he dicho antes, todos los ayuntamientos de Andalucía y diputaciones nos remangamos. Bonilla no tiene ningún plan para el plan de recuperación, para articularlo en Andalucía, no ha hecho una sola llamada durante la crisis a ningún presidente de diputación y a ningún alcalde, no sé si a los del Partido Popular. Pero así no se puede articular un buen sistema de gobernanza de los fondos europeos en Andalucía. Ahora tenemos otro turno, porque quiero preguntarle a Manuel, porque además lo he oído en distintos foros a lo largo del día. Manuel, ¿no se puede haber resuelto esto en España y no tener que acudir a Europa a decir nosotros aquí en España no sabemos resolver esto, no podemos, no somos capaces? Por supuesto, con voluntad del gobierno de ultraizquierda, de Podemos y de PSOE, se hubiera podido resolver, pero no ha habido ninguna voluntad. No la ha habido sencillamente porque el Partido Popular pidió algo tan sencillo como una autoridad independiente y criterios de objetividad y transparencia para poder repartir los fondos. Por mucho que aquí se quiera derivar la responsabilidad al presidente Juanma Moreno, todo el mundo sabe que la competencia y la responsabilidad para repartir los fondos es del gobierno central. Y son ellos los que están haciendo este reparto. Se puede ver aquí. Esta es la media por habitante del reparto de los fondos. La media por habitante. Y como ven ustedes, casi todas las partes de aquí abajo, donde están las comunidades autónomas del gobierno socialista, son las rojas, pues tienen un importe muy superior. Por ejemplo, Extremadura recibe 412 euros por habitante, La Rioja 354, Navarra 315, Aragón 312. Entre las que más reciben está Castilla y León, exclusivamente 311. Después seguimos con comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares. Ya bajamos el escalón de los 300 euros por habitante y, qué curiosidad, Madrid es la que peor ratio tiene, 174 por habitante, y Andalucía está entre las 5 peores, 225 euros por habitante. Esta es la realidad, una realidad que han reconocido los medios de comunicación reiteradamente, que dicen, por ejemplo, Sánchez se olvida del control de los fondos europeos y hace opaco el reparto, o el gordo le cae a Abel Caballero. Qué curiosidad, el presidente de la FEN recibe 2 millones de euros para el turismo en Vigo, que bien hubieran venido en tantas otras poblaciones de nuestra provincia. El PSOE excluye a los consistorios del PP en el reparto de los fondos europeos para el turismo. Sánchez gasta 2.000 millones de euros de fondos europeos al margen de los acuerdos de las regiones, o el gobierno admite que no sabe qué parte de los fondos europeos ha llegado hasta ahora a las empresas. Lo peor de todo esto no es un reparto poco equitativo y con tintes políticos, partidistas, sectarios, que hacen que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y sus socios reciban más dinero
dinero. Lo peor es que esos fondos están destinados a la recuperación de nuestro país y no estamos llegando a donde tenemos que llegar. No estamos llegando a los empresarios, que son los que deben crear riqueza y los que tienen que recibir buena parte de esos fondos. Ese es el problema, y que no sabemos con qué criterios se está haciendo. Si también se querían hacer las cosas, ¿por qué no se ha confiado la gestión de los fondos a una autoridad independiente y se han fijado unos criterios claros de reparto objetivos y transparentes? José Manuel. El señor Bonilla ha sacado un catálogo con los gastos por persona por cada una de las, pero claro, eso no es real. El dinero no va por cada persona, van para proyectos determinados, por unas subvenciones, eso. Vamos a ir a los generales. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más ha recibido en el año 21? Andalucía, 1.800 millones de euros. Segunda. Cataluña, la segunda, 1.500. Madrid, la tercera, 1.400. Pero es que nos vamos por habitantes. Ya. Es que tú no le vas a dar 7,13 euros a cada persona para que se lo gaste. Van a ir para un proyecto determinado. Entonces, lo que habrá que ver es qué proyectos son los reales, porque Moreno Bonilla se fue a Bruselas no ahora, sino antes, para pedir más tiempo para poder gastarlo. Joder, pues en vez de irte tanto a Bruselas, dedícate a trabajar, dedícate a coger los proyectos que te están dando tu alcalde y ejecútalos. Porque es que tenemos encima la paradoja que Murcia ha tenido que devolver 109 millones de euros de fondos europeos porque no lo ha ejecutado. No ha ejecutado, no ha presentado ni siquiera los proyectos. Entonces, vamos a dejarnos de alaraca y tal, porque es que el otro día hasta la propia von der Leyen decían que esto de una actividad independiente, si ya lo que lo controlan son ellos. La Unión Europea controla esos fondos y sabe dónde se están gastando, porque esos proyectos que llegan al gobierno central van para Bruselas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es que no lo entiendo. Si en el año 21 la Unión Europea felicita a España y le adelanta ese dinero de los fondos europeos, cosa que no había hecho a otro país. Entonces, yo hay cosas que de verdad a Pablo Casado lo entiendo poco, pero es que con las cosas que hace lo entiendo menos. Ya solo hace falta irse a Bruselas con la vaca, la remolacha y la celga, porque es que más ridículo ya es imposible lo que está haciendo ese hombre. Porque ¿qué es lo que está buscando? ¿Desprestigiar el país? ¿Desprestigiar el nombre del país? ¿Que van a sacar lo de la famosa frase del señor Montoro de que vamos a dejar que España se caiga, que ya lo recuperaremos nosotros? Es que no se entiende. Y más en la situación pospandémica, o esperemos pospandémica dentro de poco, que nos encontramos con el país prácticamente en la ruina e intentando recuperarse a marcha forzada. Entonces será que tendremos que en este sentido remar todos para el mismo lado, porque vuelvo a repetir que los alcaldes no son del PSOE, los alcaldes no son de Unidas Podemos, son de todos los partidos, y todos los partidos, según los proyectos que presenten, van a recibir ese dinero. Entonces, bueno, el compañero dice que no entienda a Casado y yo no lo entiendo a él. No entiendo cómo, porque gobierne mi partido en el gobierno central, yo tenga que defender lo indefendible. Yo creo que este reparto de fondos no es justo, no es equitativo y... Pues porque no lo es, pues porque no hay unos criterios de población, de tasa de paro, no lo hay, no lo existe. Hay a dedo. Y bueno, el compañero lo ha traído, yo lo he traído igual. O pueden hacerlo a los 7 Pero no decía usted que cógelo. ¿No decía usted que nos interrumpía? Cógelo. Dicho primero. Es verdad, no se puede hacer tanta demagogia y defender lo indefendible. Yo creo que este reparto no es justo. A esto incluso yo creo que habrá que externalizarlo y que sean gente externa quien de verdad fije un objetivo y unos criterios de reparto que sean justos y que al final haya un reparto equitativo en función de la comunidad autónoma donde viva. Es que yo creo que con este gobierno de izquierda vamos a tener que estar pensando en irnos a Madrid o quedarnos en Andalucía o irnos a Barcelona en función a los intereses de reparto que hay, que estamos viendo que son partidistas y no generales. Si eso fuera verdad, Andalucía no sería la que más ha recibido 4.500. Pero porque es la más grande. Déjame terminar. 4.500 millones. No sé, es que no estoy hablando de eso. Es que durante la pandemia, aparte de por población, ha recibido la mayor cantidad en la historia en materia sanitaria. Y tenéis los centros de salud hechos unos zorros. Como está en Baeza ahora mismo, que los vecinos de Baeza pueden... Pero eso no está de ahora, ¿no? No. En un año. En Baeza, yo creo que esto vendrá haga el favor de ser pulcro. En Baeza, el centro de salud, por lo menos hasta cuando yo era pequeño iba al centro de salud, sinceramente,
cada uno tiene su médico de cabecera. Hoy la gente de Baeza te lo puede decir, hay 2 o 3 con suerte y cada día te ve uno. Yo afortunadamente no voy, pero la gente mayor sí va y lo está viendo. Andalucía es la que peor planificación estratégica tiene del plan de recuperación, y no lo digo yo, sino que la mayor parte de las comunidades autónomas van más avanzadas en función de los proyectos que tú articules. Y vuelvo a repetir, los alcaldes y alcaldesas de esta comunidad autónoma, de todos los partidos políticos, llevan esperando una llamada del PP, del gobierno de la Junta de Andalucía, durante 2 años. No sabemos nada de los proyectos que nos enfangamos para poder tener en un mes récord, sin papeles por medio, que eso fue, bueno, no voy a decir la palabra, pero algo que no sea ni siquiera con papeles por medio. Imagínense qué credibilidad tiene. 2 años esperando los alcaldes y alcaldesas una llamada de la Junta de Andalucía. El 48% de los fondos ha llegado a administraciones gobernadas con el PP. ¿Cómo puede ser que el criterio no sea objetivo y transparente? Si el 48% de los fondos han llegado a gobiernos, a administraciones públicas del Partido Popular, en la provincia de Jaén, quiero recordar que ha habido un acuerdo, y esto lo quiero poner en valor, el acuerdo de alcaldes y alcaldesas de distintos partidos políticos, de la comarca del Condado concretamente, Montizón y Santisteban, que precisamente no son gobernados por el PSOE, con ayuntamientos como el de Sorihuela, como el de Nava de San Juan, que han recibido cada uno en torno a 200.000 euros para mejorar sus mercados y para que puedan revitalizar la situación económica de su municipio, y eso ayude a que a evitar la despoblación. Hombre, son proyectos concretos que están llegando a la provincia de Jaén, que ya han llegado más de 22 millones de euros a la provincia de Jaén en subvenciones, con cargo al Fondo de Recuperación. Y os lo voy a decir una cosa, esto de la autoridad independiente, no hagamos el tonto. Un gobierno no puede nunca prescindir de su responsabilidad. Es como si ahora mismo dijerais que la Junta de Andalucía, el consejero Bravo, tiene que eliminar la autoridad que creo, que no sé cómo se llama, de fondo de recuperación. ¿También la Junta de Andalucía va a hacer lo mismo? No, la Junta de Andalucía debe asumir su responsabilidad como gobierno, que es tener una autoridad del gobierno que sea con criterios objetivos y transparentes, pero no puede prescindir un gobierno de su propia responsabilidad. ¿O es que la ha hecho la Junta de Andalucía? Por tanto, no hay que ser un poco más... Turno para Manuel. Muy bien, al señor Tenorio, hombre, recordarle, hacer el ridículo, es que ha hecho el señor Casado, hacer el ridículo. Hacer el ridículo es que la ministra, la señora Díaz, de repente descubra que hay el trabajo, que es acostarse tarde y levantarse temprano, como decía ayer en una rueda de prensa, se ve que ha descubierto. Yo, que soy autónomo, sé perfectamente lo que es eso, que la señora Díaz, la señora Díaz se ve que no lo sabía. Eso sí es hacer el ridículo, y yo le ruego que no me interrumpa. Mire, aquí hay una cosa evidente, tiene usted la desvergüenza política, permítame que le diga, después de 37 años gobernando la Junta de Andalucía y dejar como han dejado la sanidad, y decir ahora que el gobierno de Juanma Moreno está trabajando en sanidad. Mire, en los últimos 8 años del gobierno socialista, en los últimos 8 años, entre el 2010 y el 2018, ustedes solamente invirtieron en sanidad 40 millones de euros, una media de 5 millones de euros en conjunto anual. Y nosotros, en los últimos 4 años, se han invertido ya más de 94 millones de euros. Es decir, 94 millones de euros, una media de 22,4 millones de euros, pero si la prueba la tiene, mire usted, en la capital, no me interrumpa, por favor, en la capital se han invertido más de 20 millones de euros y tiene usted un montón de centros de salud que se han remodelado y que se han actualizado, inversiones en el hospital, la primera piedra que se pondrá pronto de la ciudad sanitaria. ¿Cómo pueden ustedes decir esto si dejaron y expulsaron a los sanitarios de Andalucía, los expulsaron a otras comunidades autónomas y ahora vienen pidiendo pediatras y vienen pidiendo médicos especialistas y los han echado de Andalucía? Hombre, ¿cómo puede usted decir eso? Es muy sencillo, es que el gobierno de Juanma Moreno está trabajando para todos los andaluces, no para los del Partido Popular ni para los del Partido Socialista, como hacían ustedes. Trabaja para todos los andaluces y el resultado está en el PIB. Es que Andalucía está creciendo al 6,1% cuando la media nacional está creciendo al 5,2%, casi un punto porcentual por encima. Yo entiendo que son
estamos casi en pre-campaña, que podíamos distinguirlo, pero estamos hablando del reparto de los fondos. Claro, pero si hablamos de la Junta de Andalucía, yo no he empezado el debate, pues evidentemente tendré que decirlo. Y le vuelvo a repetir, el responsable del reparto de los fondos europeos, el responsable del reparto de los fondos europeos es el Gobierno central y es el señor Sánchez. Y al final está haciendo un reparto injusto porque no está repartiendo de forma proporcional. Claro, es la más grande y la que más población tiene. Bueno, escúchame que quiero que hablemos un poco de la sequía. José Manuel. Esa gestión de los fondos, no entiendo. Todo lo privado, la sanidad privada. Cuando a mí me eligen para un gobierno, sea local, sea autonómico, sea nacional, se supone que yo voy a gestionar ese dinero porque se lo tengo que dar a otro para que lo gestione. Eso es fácil, ¿no? Pero usted sabe que la Unión Europea estableció criterios para que se aprobar proyectos y así se ha hecho, ¿no? La empresa privada y la administración pública no se están aprobando de forma sustancial. Sí, claro. Pero es que hasta donde yo sé. ¿Pero por qué le tienen fobia a la empresa privada? Sí, yo no tengo ninguna fobia. Es que no lo entiendo. Yo no tengo ninguna fobia. La empresa privada tiene su ámbito. He sido trabajador, he sido empresario, he sido funcionario, he sido de todo. La empresa privada tiene su ámbito. Me he levantado temprano, y lo público también tiene su ámbito. Entonces, si esos son fondos europeos, que son fondos públicos, ¿por qué lo tiene que gestionar la empresa privada? Yo no lo entiendo. Tienen un afán de privatización que es alucinante. Seguro que lo hace. Y muy bien. Es alucinante. Ustedes hablan mucho, y me voy a derivar un poco, de que han invertido mucho en centros de salud, infraestructuras muchas, pero en personal. 8.000 sanitarios a la calle. 30.000 sanitarios nuevos. 8.000 a la calle y las colas de espera. Dejó 90.000 sanitarios. Y las colas de espera para 2 años. José Manuel, por favor. Y José Manuel, te voy a dar cuartelillo como ellos de un minuto para hablar de este tema, porque estamos hablando de fondos europeos. Después te voy a reconducir. No, yo los fondos europeos es lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de sanidad, hablaremos de sanidad. Hasta el día de hoy, los que se han repartido del año 21, porque de 22 todavía no se han repartido, los que más han recibido son las autonomías del PP. Y se quejan y se van a Europa. Es que no es verdad. No, gracias. Yo no. Y encima del mundo, bueno, todavía. No, gracias. El mundo me da grima. A mí no me da grima ningún medio de comunicación. Ese en concreto sí, porque miente más que habla. Terminamos de este tema con Javier, que quiero que hablemos de cómo estamos, que no llueve, que es que no llueve. Bueno, yo al final, por concluir, sí que es verdad que pongo como ejemplo el gobierno de la Junta de Andalucía y más concretamente la Consejería de Turismo con Juan Marín a la cabeza, en el que a la hora de repartir, reparte en función de unos criterios y unas necesidades específicas, y prueba de ello está el Ayuntamiento de Jaén, que gobierna el PSOE, y no por eso hay que mirar al otro lado porque la alcaldía no es de mi signo político. Entonces creo que debe de servir como ejemplo y lo pongo encima de la mesa, y luego pues criticar que el reparto de fondos europeos, que es lo que estábamos hablando en este momento, pues no se está haciendo como debiera, y bueno, que ojalá... Pues porque lo vuelvo a repetir otra vez, pues porque aquí están las tasas y los repartos. Si es que no vale, porque mira, que acababan de prensa para otros periodistas. No, si es que esto no es periodista, son datos. O es que los datos que tú das sí son válidos y estos no. No, yo no estoy diciendo que mis datos sean válidos. Sí, tú has dado datos. Si es que yo no tengo por qué coge una propaganda de esa que se te haya puesto. Bueno, son datos. Son datos. Tú sabes. Y los datos no valen. ¿Por qué no coger de población? Porque el gráfico sale más feo. No, de población. Es que repartimos. Es que a 400 euros por persona, ¿no? Déjalo que termine, ¿vale? Pero si es que él no ha interrumpido a vosotros. A ver, es que las cosas como son. Si cogemos el de población, lógicamente no tiene ningún sentido, claro. Porque Andalucía, por supuesto, que va a ser la que más va a recibir. Es que es lógico. Claro. Es que eso no tiene ningún sentido que estemos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es que el ratio y el reparto no es justo. Y no lo es. Y me entristece mucho que porque mi partido político gobierne en el gobierno central, yo no defienda unos criterios justos. Nada más que eso, ya está. Y pongo como ejemplo la Consejería de Turismo. ¿Y por qué no hace un mea culpa de lo que te estoy diciendo yo, de que el gobierno de la Junta no ha respondido a los alcaldes? Puede hacerlo, si es que te estoy diciendo que sí. Yo no sé lo que tú estás criticando, pero yo estoy diciendo que el gobierno de la Junta de Andalucía ha apostado por Jaén como capital. No respondía a ningún proyecto europeo de ningún alcalde de Andalucía. Bueno, yo no ya está. Una frase, va a terminar. No, simplemente por criticar que el reparto de fondos europeos, por supuesto que no es justo. Vale, lo decía, no llueve. Yo, créeme que cada día que llego a mi compañero Manuel Jesús Villacaña, y los viernes que le toca a Antonio Esteves, cuando vienen,
nunca hemos tenido más interés en saber, va a llover, va a llover, va a llover. Miran los modelos, los europeos, los unos, los otros, miran todo, y nuestra obsesión es que llueva, porque estamos en la punta del Guadalquivir, está bajo mínimo, estamos prácticamente al 28%, y es que ya no estamos hablando de algo tan imperioso para una tierra como la de Jaén, como el olivar, como la ganadería, como los pastos, estamos hablando de algo importantivo, pero estamos hablando de agua ya para beber, es que ya estamos hablando de necesidades imperiosas, de agua para el consumo. Dicen los expertos que no va a faltar, pero sinceramente conforme están las cuencas te da mucho que pensar y da hasta miedo. Algunas organizaciones agrarias están pidiendo un decreto de sequía que se ayude a esta tierra, porque sinceramente lo que es la parte sur de Extremadura, sur de Castilla-La Mancha y Andalucía lo estamos pasando francamente mal. José Manuel, ¿cómo ves la situación? Porque sinceramente es crítica. Hombre, la situación es tan crítica. Si llueve las próximas 3 o 4 semanas, la cosa se va a poner muy fea. La situación es tan crítica que el año hidrológico nuevo, que se hace de septiembre a septiembre, estamos en torno a un 36% menos que el año pasado. O sea, y el año pasado no es que nos inundáramos precisamente. Ya era por sí malo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese decreto de sequía se establece por unas circunstancias muy determinadas, no sé cuántos meses con no sé cuántos metros cúbicos menos, o estos metros cúbicos menos y demás. Entonces eso viene dado por unos parámetros que no se pueden saltar y demás, que evidentemente si no lo estamos, pues probablemente lo estaremos las próximas semanas, porque lamentablemente se ve que la próxima semana tampoco va a caer nada. La mundial no. Entonces, si en la época, entre comillas, húmeda no está cayendo nada, malamente vamos. Entonces, pues lamentablemente lo que tenemos y lo que nos encontramos. Mucha culpa de eso, de esos cambios, de esas sequías tan pronunciadas, pues tienen los cambios climáticos que se están produciendo en todo el mundo y en todas las circunstancias. Pero claro, es lo que tenemos, y esto no es sacar una virgen o rezarle al cielo o lo que sea, que cambie los anticiclones y vengan las borrascas. Y lamentablemente eso de momento, no soy experto en climatología, pero no sé muy halagüeño. A la gente que más sabe en esta casa, ya digo que no paramos de preguntarle, los tenemos acribillados, va a llover, va a llover, va a llover, y no nos gustan mucho las caras que ponen, porque en el mejor de los casos dicen que era algo flojito, poca cosa, sí, y eso no es lo que necesitamos en esta tierra, Javier. Necesitamos que llueva la Virgen de la Cueva. Así es, como el refrán, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que yo, si hoy me voy para Torre del Campo y me voy con un consenso en el que todos estemos de acuerdo, seguro que en que en esto tenemos que ponernos muy de acuerdo, porque como bien dices, la afección sobre nuestro olivar, nuestro cultivo, sería descomunal. Entonces, bueno, es importante. La Junta de Andalucía ya ha apostado por invertir para paliar estos daños mayores que está generando y que va a generar, porque si no llueve las próximas semanas, como bien dice, el rendimiento va a caer entre un 60 y un 80%. Estamos hablando de cifras ya prácticamente desorbitadas. Entonces, bueno, pues es necesario que este decreto salga adelante, y que salga adelante con la mayor urgencia posible, porque nuestro olivar y nuestro cultivo lo necesita cuanto antes. Ayer, por ejemplo, escuchaba yo que poníamos en los informativos, la Organización Agraria COA y demás nos mandaba los testimonios de agricultores y ganaderos de distintas provincias, y escuchaba a esas mujeres, a esos hombres que están en el campo, que están con la ganadería, que están con las hortalizas, con los olivares, se te pone el velo de punta, porque realmente es que decía, es que corre en peligro ya no nuestra economía familiar, sino nuestros pueblos chiquiticos, y es verdad que es bastante complicado, Manuel. Pues efectivamente, la verdad es que el campo, hablamos del campo andaluz, que es el que tenemos más cercano, de Lugo Jienense, y los que estamos peor ahora mismo, ya está atravesando una situación muy compleja por muchas razones. Aquí no quiero entrar en el debate, pero es verdad que está atravesando una situación muy compleja, y yo creo que es evidente que cuanto antes las distintas administraciones, creo que la Junta de Andalucía, como ha dicho el compañero de Ciudadanos, ya está trabajando en ese ámbito. Se aprobó un decreto de sequía en julio del año pasado, y ya está anunció el otro día, lo hizo la propia consejera Carmen Crespo, que se estaba trabajando en nuevos planes para luchar contra la sequía. Pero es verdad que la Junta de Andalucía tiene competencias en algunas de las cuencas, las mediterráneas, el Tinto, Odiel, Barbate, no tienen las principales cuencas, donde la competencia es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y por lo tanto las asociaciones agrarias, yo creo que Asaja en Córdoba me parece que ya ha hecho una petición expresa de que se apruebe cuanto antes ese decreto de sequía, pues yo creo que efectivamente urge, y yo creo que cuanto antes lo tengamos encima de la mesa, mucho mejor para todos.
Alfonso. Bueno, yo creo que aquí... A pelear. Yo creo que aquí no vamos a estar todos de acuerdo en que por ese decreto de sequía como sea. Pero sí hay que ponerse de acuerdo en esto y en muchas otras cosas. Y Cuantas bajar, más mejor, qué alegría. y bajar la temperatura y además decir cosas buenas de los partidos políticos que no son los tuyos. Y en eso intento todos los días que sea así. Oye, qué bien, qué mensaje más bonito. No, pero sí es que es así, o sea, que cualquiera que vea cuando he venido contigo aquí lo puede ver, no es una flor de un día, ¿no? Bueno, la prioridad yo creo que tiene que ser garantizar el consumo evidentemente a todo el mundo y sobre todo también hacer todas las medidas posibles para que nuestros agricultores puedan, no se vean resentida en ningún caso la cosecha en la provincia y evidentemente una cosa que preocupa y nos ocupa a todo el mundo y aquí solamente cabe la cooperación de todas las administraciones públicas. Y que los reales y los decretos, sean del gobierno que sean, valgan para algo. Yo no sé realmente, he escuchado hoy al ministro Planas diciendo que si en 15 días no cambia, que parece que sé que no va a cambiar la cosa de forma inmediata, pues va a tener que tomar medidas el gobierno de España y no solamente eso, sino que lo va a llevar a Bruselas, porque es una situación bastante dramática. Lo que creo que sí nos pone a todos de acuerdo en que el cambio climático no es una cosa ni de otro momento, ni un error, ni algo que pronosticábamos y que no ha llegado. Está aquí y tenemos que gestionarlo y gobernarlo. Probablemente con consecuencias que sean irreversibles, pero hay que actuar ya para que no sean consecuencias que hagan, bueno, que causen una crisis climática al punto de poner en riesgo incluso la propia pues supervivencia de muchos pueblos, de muchos sitios, de muchas ciudades y de la actividad económica, que es esencial en nuestra provincia, ¿no? Por tanto, todos aquellos partidos políticos, y aquí estamos de acuerdo creo que los cuatro, y hay que hacerlo luego en las políticas públicas también, el cambio climático hay que tomárselo en serio y que, y ojo, con esto no se soluciona el tema de la sequía, pero es un elemento trascendental y muy importante. Sobre todo porque estamos viendo además que las crisis en cuestión de climatología, de grandes lluvias, de mucha sequía, en fin, está afectando mucho a los cultivos, por eso desde la administración se está apostando mucho por el tema de los seguros y demás, con tal de salvar las producciones, porque está la cosa fea. En cualquier caso, y desde aquí le lanzo un mensaje a nuestros compañeros, estaremos pendientes de esos programas del tiempo de Manuel Jesús Villacañas, estaremos pendientes de Antonio Esteves también el viernes y a ver si nos traen buenas noticias, porque yo creo que una de las mejores noticias que nos pueden dar es que va a llover, que sea poquito, pero poquito a poco, gotica a gotica, pues algo más. Alfonso, Manuel, Javier, José, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber estado aquí con nosotras, gracias por el tono de este debate que, como siempre digo, es prácticamente una tertulia con muchas ideas encima de la mesa. Manuel, esperamos verte aquí con nosotros otra semana, a ti desde luego también, Javier, como siempre, José Manuel por supuesto, y a Alfonso también que ha sido a estos debates. Gracias a todos ustedes también por seguirnos, por su fidelidad, por estar cada semana ahí pendientes de nuestra mesa de actualidad a debate, y nos vemos la próxima, a ver si ya podemos decirles que ha llovido, por lo menos un poquito. Venga, hasta la siguiente. Chao.